Médicos, hoy tenemos una de las clases más importantes, más esperadas y más rentables que pueden tener para su ENARM 2022. La dejamos hasta el final porque efectivamente esta solo se ve una vez y estoy seguro de que si la repasan adecuadamente, mínimo se van a llevar unos 15, 20 puntos en su examen, porque sí, son las preguntas que corresponden a esa sección de la TLS nada más y son muy sencillas y nosotros nos enfocamos en lo importante. Yo sé que la TLS es un manual grande, largo, complejo. Yo sí lo leí en su momento para ordenar al menos los primeros 7 capítulos. Los demás, que son de pediatría, de ginecología, el anciano y la lesión por frío, no son tan relevantes. En realidad ni siquiera recuerdo que me hayan preguntado una sola en el ENARM. Mis compañeros tampoco, y el año anterior, hasta donde yo sé, no se preguntó tampoco. Si ustedes van a certificarse porque serán cirujanos ortopedistas, quizás sí tengan que revisarlos y pues leer el manual completo. Recuerden que esto solamente es para sonar. Entonces, comencemos con las generalidades. ¿Por qué? Porque les gusta mucho preguntar porcentajes en esta sección. Entonces, vamos a ver que 9 personas mueren cada minuto por lesiones o actos violentos. No especifica justamente, ¿no? La policía. No especifica si en México o en el mundo, pero bueno, pues sí es una cantidad importante. El trauma representa el 18% de todas las causas de enfermedad, entonces es sumamente relevante para nosotros. Y la principal causa de muerte por trauma es la colisión vehicular. De hecho, aquí nos viene que el 23% de los casos va a ser por un accidente de tránsito. Otros pueden ser por homicidio, por suicidio, por guerra específicamente, ahogamiento, incendio, caídas, envenenamiento y otros que no están aquí. Pero bueno, en todo caso, el primero va a ser el accidente de tránsito. Si te preguntaran, el segundo es suicidio, curiosamente, y el tercero, homicidio. Tenemos aquí algo llamado la distribución trimodal de la muerte, que son como los 3 momentos en los que una persona puede fallecer secundario al trauma. La primera es segundos a minutos de la lesión, la cual va a ser secundaria por una apnea, por lesión encefálica o en la médula espinal directamente. La vamos a revisar posteriormente. Después tenemos el segundo pico, que es en los primeros minutos a varias horas. Aquí es donde está la hora dorada y prácticamente el objetivo o la creación de la TLS, que es lo que puedes hacer para permitir al menos que el paciente gane tiempo y sobreviva a una intervención más específica para su patología de base. En esto, todo este manual, todo lo que vamos a revisar únicamente es para eso, para brindarle al paciente la oportunidad de vivir un poco más y que su patología de base sea resuelta o en su defecto se limite al máximo de las complicaciones y las secuelas de su trauma. Aquí podemos tener que la causa de muerte puede ser por hematoma subdural epidural, hemoneumotórax, ruptura esplénica, lesiones hepáticas, fracturas pélvicas, etcétera, hemorragia. Y finalmente, el tercer pico va a ser varios días o semanas después del traumatismo, generalmente por sepsis o por disfunción orgánica múltiple, secundario a choque, a sepsis o cualquier otra cosa que haya causado la muerte de nuestro paciente. Tenemos un esquema donde nos va a hablar de lesión de triage en el lugar del accidente. Es un esquema muy largo, sí, pero sí vale la pena revisarlo, porque prácticamente lo único que tenemos que saber aquí es si el paciente, de acuerdo a sus criterios, se va a un hospital que no sea de trauma o se va a un hospital que sea específicamente de trauma. Al final el algoritmo dice que de todas formas, si estás dudando, mejor que lo lleves a un centro de trauma. El problema es que no estamos en Estados Unidos y muchas veces no tenemos centros de trauma, e incluso aquí en la Ciudad de México, son contados. Donde yo estoy no es un centro de trauma, y eso que es un centro médico nacional, entonces he ahí el problema. Valoración de signos vitales y niveles de conciencia. Vamos a valorar la escala de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Si nosotros de inicio tenemos un Glasgow de menos de 13, una presión sistólica de menos de 90, que aquí medio curioso, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, mi presión arterial siempre es menor de 90 y eso que estoy sano, aparentemente, ¿no? Y frecuencia respiratoria que esté en bradipnea o en taquipnea, como ven acá, si tienes cualquiera de estos sí, entonces directamente te vas a un centro de trauma. Sí, no, o sea que tienes un Glasgow de 14, presión sistólica de 91, respiratoria entre 11 y 28, bueno, entonces ahí valorarás la anatomía de la lesión. Entonces hay que ver si tiene lesión penetrante de cráneo, cuello, torso o extremidad proximal al codo de la rodilla. Si tiene inestabilidad o deformación torácica, con tórax inestable, dos o más fracturas proximales en huesos largos, extremidades aplastadas, amputación proximal de la muñeca, fractura pélvica, fractura de cráneo o parálisis, centro de trauma. Si no, evalúas mecanismo de lesión. Si es una caída de más de 6 metros en adultos o más de 3 metros en niños, si fue colisión vehicular de alto riesgo, que se refiere intromisión, incluyendo el techo de más de 30 centímetros, que tenga eyección parcial o completa del vehículo, muerte de un pasajero en el mismo compartimiento,
datos telemétricos del vehículo que correspondan con alto riesgo de lesión, que se refiere a una lesión o sea, vehicular, que el automóvil haya estado a más de 20 millas por hora o 32 kilómetros por hora. Pregunta de ENAR, pregunta de examen de certificación, pregunta de todo, todo el tiempo te voy a preguntar esta. ¿A qué velocidad el automóvil ya causa una lesión que compromete la vida? 30 kilómetros por hora, 20 millas por hora. O colisión de motocicleta igual a más de 20 millas por hora, que es lo mismo. Si sí, centro de trauma. Si no, hay que ver si es un adulto mayor. Vemos que el riesgo de lesión por muerte aumenta a partir de los 55 años y la presión sistólica es menor a 110 en caso de que el paciente tenga más de 65 años. Si tuvo lesión de bajo impacto como caída de su propia altura en niños, directamente te vas a centro de trauma pediátrico. Si el paciente usa anticoagulantes, si sufrió quemaduras, si es un embarazo del segundo trimestre, o incluso si el paramédico considera que no está en la capacidad de resolver el problema, centro de trauma. Si no, ahora sí, te vas hacia un centro que no sea de trauma. De todas formas, otra vez, el algoritmo al final dice que si tienes dudas, si estás sospechando que, bueno, es un viejito de 54 años, tiene la presión en 108, pero dices, pero como que sí lo ves medio mal, no importa, lo puedes mandar a un centro de trauma y ya ahí te dirán si pasa el triage o no. Eso al menos tú ya cumpliste con tu parte. En cuanto a la evaluación inicial, el ATLS nos marca el famosísimo ABCD. Sin embargo, si hay una sección en un como apéndice que salió después, donde nos habla de la X, que se refiere al tratamiento de una hemorragia exsanguinante, que se refiere justamente a eso, a que tú puedes a lo mejor intubar a tu paciente adecuadamente, pero tiene amputación del brazo o tiene una lesión arterial en el brazo y por ahí se está desangrando. Entonces no importa cuánto le estés pasando de sangre por el otro brazo, si se le está saliendo todo por el lado contrario. Entonces lo primero es que si tú detectas una hemorragia que compromete la vida, lo primero que tienes que hacer es un torniquete, parar esa hemorragia y ahora sí comenzar con el ABCDE. Es importante porque si hay casos clínicos, al menos en simuladores, yo sí recuerdo que en el Produmen me salían siempre esta de la hemorragia exsanguinante y yo siempre le ponía que primero iniciamos con VR y no me equivocaba. Entonces sí, en el NAR no viene, no me vino, no supe de nadie que le haya venido, pero en caso de que te aparezca la X como como manejo inicial, tienes que colocar esa. Si no, entonces comenzamos con el ahora sí ABCDE, donde recuerda que tienes la airway, donde vas a buscar una vía permeable y un control de la columna cervical. Eso es muy importante porque a veces sí, valoras que el paciente esté respirando, pero tiene lesión cervical, lo dejas ahí y pues entonces eso va a generar inestabilidad de la vía aérea y la puedes perder. B, de breathing, que se refiere a la respiración, donde vas a valorar la ventilación, ¿no? Que tenga una correcta expansión torácica, que el paciente no tenga algún estridor, no tenga algún ronco, algo que te haga sospechar de una lesión torácica, C, circulación, donde vas a evaluar hemorragia que no comprometa la vida, así como que también tengas una vía permeable, una vía intravenosa permeable. Si no la consigues, bueno, el ATLS te dice que puedes hacer una intraósea o si estás capacitado o tienes el material a la mano, pues puedes colocar una vía central directamente, ¿no? Yugular, subclavio, femoral, donde puedas. Después tienes la D de disability, que se refiere al déficit neurológico, donde vas a valorar la escala de coma de Glasgow y también si el paciente está intoxicado por monóxido de carbono, por alcohol, por drogas, por algo a lo que haya estado expuesto el paciente. Y finalmente, exposure, que se refiere a la exposición, que es la exploración física completa. Recuerda que para el ATLS tienes que ir por pasos, o sea, no te puedes hacer la A, por ejemplo, y luego pasarte a la C. Estos tres, de hecho, te refiere la TLS que lo tienes que hacer en menos de 10 segundos. Entonces, en 10 segundos tú tienes que volar la vía aérea, tienes que ver si respira y tienes que ver si tiene una adecuada circulación. Pero no puedes pasarte de la A a la C, tienes que volar primero la B. O sea, ¿ves vía aérea permeable? Sí. Ok, ¿cómo lo haces? Pues le dices al paciente que hable, señor, señora, ¿se encuentra bien? Si el paciente puede responder, desde ahí tú ya tienes una vía aérea permeable porque puede vocalizar, puede respirar y está consciente. Entonces ya evaluaste directamente el 4, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, estás evaluando la vía aérea, o sea, sí tienes a lo mejor apertura, ¿no? Pero no está- pero escuchas un roncus, primero tienes que resolver esa situación o tienes que valorar si tienes alguna medida que le pueda beneficiar al paciente en ese momento antes de colocar la vía permeable, ¿no? Si el paciente tiene estridor, pues tienes que resolver ese estridor antes de colocarle la vía aérea, de la vía periférica. Si tu paciente tiene una hemorragia, tienes que controlar esa hemorragia antes siquiera de empezar a hablar del Glasgow. No te puedes saltar ningún paso. Tienes que ir en orden consecutivo. Y obviamente, si el paciente pues tiene déficit neurológico, está intoxicado, bueno, pues entonces tienes que mandarlo rápidamente al centro y ya luego te enfocarás en la exploración física completa.
Obviamente, ¿no? Por ejemplo, en tienes que, eso es muy dinámico, ¿por qué? Porque a lo mejor está teniendo tu paciente hipotensión y tiene la lesión en la parte posterior, ¿no? Entonces, tienes que valorar en tu paciente, efectivamente, una vez que esté resuelto su problema de base, o sea, que ya esté estable o que llegues al centro de trauma, entonces sí, ya te pasarás a la evaluación secundaria, que es esta de acá, ¿no? Donde tenemos varias mnemotecnias. Aquí tenemos la sample, ¿no? Simple, la cual va a valorar signos y síntomas en la S, A de antecedentes, M de medicamentos, P de patología, L de launch y E de evento previo, donde obviamente signos y síntomas con tu paciente estable y consciente, le vas a preguntar qué más le pasó. Señor, ¿qué le pasó antes de que se desmayara? ¿No? Vio lucecitas, se mareó, lo chocaron, chocó, fue acuchillado, ¿qué le pasó? Antecedentes del paciente importantes para su patología. Si tiene alguna cirugía que pudiera comprometer o que lo colocara en mayor riesgo, cirugía reciente sobre todo, si profesa alguna religión que impida sobre todo la transfusión de hemoderivados, si el paciente es alérgico a algún medicamento, sobre todo, medicamentos que haya consumido previamente porque a lo mejor tuvo una sobredosis de algún medicamento, una interacción farmacológica que es la que lo llevó a ese estado, patologías previas crónico-degenerativas que pudieran condicionar el estado del paciente o pudieran complicar su manejo. Lunch, última comida, para ver si no hubo una intoxicación, alguna interacción medicamentosa o si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, muy importante. Y finalmente, el evento previo, donde vamos a valorar el mecanismo de trauma en caso de que haya sido secundario a un trauma. También tenemos otro tipo de exploración, otra mnemotecnia que es amplia. Esa es la que más, esa es como la que es en español, donde tenemos A de alergias, M de medicamentos, P de patologías previas, L de libaciones, donde sobre todo es igual última comida y consumo de alcohol, y A de antecedentes patológicos. Continuando con el manejo inicial, tenemos que valorar la fase prehospitalaria y el triage. En la fase prehospitalaria nos dice la TLS, que está diseñada para notificar al hospital receptor antes de que el paciente sea trasladado a la escena. Es eso, si algunos estuvieron en urgencias y con un contacto estrecho, o sea que el residente no era el único que trabajaba, o que los dejaban participar en esa área, pues recordarán que de repente les avisaba a su residente, médico interno de pergado, o si ya son residentes, ¿no? O si ya estuvieron en urgencias. Médico va a llegar tal paciente con esas características, choque automovilístico a 10 minutos de acá, con múltiples fracturas, bla, 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 vayan preparando todo. Pues eso se hace para que alguien ya esté listo para recibir al paciente y no pase como por, no se quede ahí esperando en la sala o que ya se tenga la mayor cantidad de material disponible para tratar al paciente en caso de que requiera alguna maniobra inmediata, o sea, que requiere intubación, ventilación mecánica invasiva, que requiere reanimación, lo que sea que se necesite para el paciente en específico donde otra vez la atención se enfatiza en, nos recuerda mantenimiento de la vía aérea, control del sangrado externo y el choque, así como inmovilización del paciente y su inmediato traslado al centro más cercano. Todo esto lo hace el paramédico. En cuanto a triage, vemos que involucra a la selección de pacientes basada en recursos requeridos para el tratamiento y recursos disponibles, donde el ATLS nos marca dos situaciones. Un evento con múltiples víctimas y con un saldo masivo de víctimas. Cuando tenemos múltiples víctimas, es cuando el número de pacientes y la severidad de sus lesiones no excederán la capacidad del centro para brindar la atención. Cuando este es el caso, se seleccionan los pacientes que tienen lesiones que amenazan la vida y lesiones múltiples que puedan sobrevivir, se van a atender primero. Cuando tenemos saldo masivo de víctimas es cuando el paciente y la severidad de sus lesiones excederán la capacidad del hospital y del personal. En este caso, se va a atender primero a los que tengan mejor probabilidad de sobrevida y aquellos que requieran el menor tiempo posible, equipo y recursos para su atención. En este caso, los pacientes más graves con menos probabilidad de sobrevivir, desgraciadamente, quedarán en segundo plano. Continuando con la segunda sección, tenemos el manejo de la vía aérea y la ventilación, donde las generalidades nos hablan de que el suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte en pacientes traumatizados. Por eso iniciamos con la A, de vía aérea. Y nos habla, en la TLCD, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, saber que el paciente tiene compromiso de la vía aérea, donde nos habla de algunos signos y síntomas importantes, ¿no? La taquipnea nos menciona que puede ser un signo sutil, sin embargo temprano, de compromiso de la vía aérea y o ventilatorio. Entonces, no se vale ponerle respiración 20 así nada más, ¿no? Sin contarlo específicamente. Hay que poner el estetoscopio o hay que poner la mano sobre el tórax para saber si efectivamente nuestro paciente está respirando a una frecuencia adecuada o si ya tiene algún problema. Lo que les comentaba, un paciente que habla proporciona confirmación momentánea de que al menos en ese instante la vía aérea se haya indemne y no está comprometida. Y pacientes con un nivel
de conciencia alterado tienen un riesgo particular de compromiso de la vía aérea y a menudo requerirán una vía aérea definitiva. Aquí la clásica, ¿no? De Glasgow menor a 8, inmediatamente se tiene que intubar porque tiene en riesgo su vía aérea. Tenemos una triada muy importante, que es el trauma laringio, que se ha llegado a preguntar, donde nos habla de estos tres: ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. Entonces, siempre que tengan estos tres, sospechan en trauma laringio y obviamente que requiere pues manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos también signos objetivos de obstrucción de la vía aérea, al menos por el ATLS. Nos habla de que, por ejemplo, la agitación se va a reflejar con hipoxia, la obnubilación puede ser un signo secundario de hipercapnia, la cianosis menciona que es secundario a hipoxemia pero crónica. Nos habla de que la cianosis no debe ser buscada para sospechar de hipoxia. La agitación es más valorable, al menos de una hipoxia temprana, ya que la cianosis generalmente es cuando ya se ha perdido la capacidad del cuerpo para solventar o resolver el problema y nos habla de un daño crónico. Obviamente, pues también, ¿no? Si está cianótico, pues te habla de que ya está más hipoxémico tu paciente, pero no debes buscar o no debes decir que porque el paciente no esté cianótico, no esté hipoxémico. También, uno muy importante que nos habla en la TLS es el uso de músculos accesorios, ¿no? Los supraclaviculares, los intercostales, todo eso. Y también ruidos anormales como gorgoteo, roncus posterior laringio, te van a hablar de obstrucción de la vía aérea. Y también tenemos algunos de ventilación inadecuada, como puede ser subida y bajada asimétrica de la caja torácica, que te habla del compromiso de un hemitórax, disminución o ausencia de ventilación en un hemitórax, que tengamos pulsioximetría disminuida y en caso de un paciente intubado, pues una camografía que esté revelando una mala ventilación. En cuanto a la intubación, no vamos a hablar del proceso de ventilación, sin embargo, sí de las mnemotecnias, porque así se llegan a preguntar. Literalmente la pregunta es: ¿cuál es la escala que evalúas para una intubación difícil? Y ya tienes que poner la primera Lemon y la segunda Malampati. Pero bueno, en caso de Lemon, es un acrónimo, donde tenemos la L de look, donde vas a mirar externamente para valorar así de bote pronto, cuáles pueden ser causas físicas de una ventilación difícil. Aquí lo importante es identificar que si es una ventilación difícil, una intubación difícil y tú no eres una persona muy capacitada, o sea, tú no eres anestesiólogo o tú no eres tan diestro, que es completamente comprensible, pues entonces sí llames a un experto. Al final, lo único que vas a hacer es procurar la vida del paciente, no vas a jugar a ser un héroe. Entonces, mirar externamente si tenemos boca o mandíbula pequeña o una sobremordida grande o si directamente tiene un traumatismo facial. También la regla 332, donde vas a evaluar los ejes faringio, laringio y oral, donde tienes que buscar las siguientes relaciones. La distancia entre los dientes incisivos del paciente debe ser de al menos 3 dedos. La distancia entre el hueso hyoides y el mentón debe ser de al menos 3 dedos. Y la distancia entre la muesca tiroidea y el piso de la boca debe ser de al menos 2 dedos. M de Malampati, donde ahora sí, la sala de que el hipofaringe se visualice adecuadamente. Y aquí la tenemos, ¿no? Clase uno, donde se va a observar un paladar blando, se puede observar la úvula, las fauces y los pilares están completamente visibles. El grado 2, donde se puede ver el paladar blando, la úvula, sin embargo, las fauces aquí van a estar parcialmente visibles. El grado 3, donde se observa el paladar blando y solo se observa la base de la úvula. Y Balampati 4, donde solamente se observa el paladar duro. Pregunta de simulador y probablemente de UNR. O de obstrucción, donde vemos que cualquier afección que pueda causar obstrucción de la vía aérea que te va a afectar la laringoscopia y NT, NEC, movilidad del cuello, donde nos habla que en un paciente con lesiones no traumáticas se puede evaluar al paciente al pedirle que coloque su mentón sobre el pecho y luego extender el cuello para que mire hacia el techo. Si no lo, en los pacientes que requieren resección de la columna cervical, no tienen movimiento del cuello y también te dificultará su intubación. Entonces, de ahí la importancia de el Lemon. En cuanto a la vía aérea definitiva, aquí tenemos las indicaciones. La primera, incapacidad para mantener una vía aérea permeable por otros medios que tenga un compromiso inminente o potencial de la vía aérea. Por ejemplo, lesión por inhalación, quemadura, fracturas faciales o hematoma retrofaringio. B, incapacidad para mantener oxigenación adecuada por la administración de suplementos de oxígeno con mascarilla o que el paciente continúe en apnea a pesar de la mascarilla. C, obnubilación o combatividad como resultado de hipoperfusión cerebral, lo que les hablaba de que obnubilación es más agudo, y también obnubilación por presencia de lesión encefálica y que requiere ventilación asistida, con un Glasgow de menos de 8, que el paciente también tenga actividad convulsiva sostenida, así como necesidad de proteger vía aérea inferior por aspiración, ya sea de sangre o de vómito. Entonces,
tenemos aquí las indicaciones para una vía aérea definitiva. Por ejemplo, si necesitamos proteger la vía aérea, puede ser por fracturas maxilofaciales severas, como puede ser riesgo de aspiración, sangre o vómito, por lesiones en el cuello, como hematoma en cuello, es como de las más menos frecuentes y más difíciles que te pueden preguntar, ¿no? Porque dices, pues tiene una lesión en el cuello, así como sangre en el cuello, así como sangre, pero el problema es que no sabes de dónde viene esa lesión. Entonces, solamente por proteger la aspiración de sangre que viene acá, se tiene que intubar. También lesión traqueal o laringia, lesión por inhalación por quemaduras o quemaduras faciales, igual una muy preguntada que luego se nos va. Estridor y otra también difícil de sospechar, cambio en la voz, pero como ven, es indicación para vía aérea definitiva. Lesión craneoencefálica está más fácil, ¿no? Inconsciente o que esté combativo. También puede ser por necesidad de ventilar o oxigenar, como puede ser un esfuerzo respiratorio inadecuado que incluya taquipnea, hipoxia, hipercapnia, cianosis o otra vez que esté combativo, que al nivel de lesión del cuello, que el paciente tenga cambios progresivos, uso de músculos accesorios, parálisis de músculos respiratorios por lesión nerviosa o lesión diafragmática, o que el paciente esté presentando una respiración abdominal, que pues te habla de que ya fracasó por completo, ¿no? La mecánica. Y lesión craneoencefálica igual, ¿no? Por deterioro neurológico agudo o incluso por herniación, por apnea, por pérdida de la conciencia o por parálisis neuromuscular. Y finalmente, el uso de los medicamentos, donde vemos que la técnica para intubación asistida requiere lo siguiente. Tienes que tener un plan en caso de falla, la cual es tener la posibilidad de una vía aérea quirúrgica. O sea, la persona que está teniendo ese paciente tiene que ser capaz de hacer una vía aérea una vía aérea quirúrgica. También asegurarse de que la aspiración y la posibilidad de administrar ventilación por presión positiva estén disponibles. O sea, tienes que tener todo. Por eso desde que te notificaron como centro de recepción, tienes que ir preparando todo pensando siempre en lo peor, pero oxigenar al paciente con oxígeno al 100%. Y lo primero que nos hablan es aplicar presión sobre el cartílago cricoides, después iniciar con los medicamentos de inducción, donde nos habla de que el etomidato a dosis de 0.3 miligramos sobre kilo, pregunta de NAR, ¿cuál es la dosis de etomidato? Así me vino a mí, o sedante, de acuerdo con el protocolo local, y también se puede administrar este, el paralizante, como va a ser la succinilcolina, dosis de 1 a 2 miligramos sobre kilo, pregunta de NAR, si me vino así tal cual, por vía intravenosa. Y después de que el paciente se relaje, ahora sí, intubas al paciente por vía orotraqueal, se infla el balón, confirmas la ubicación auscultando el tórax, ¿no? En los 4 puntos y también en el estómago para confirmar que no intubaste estómago, bueno, o esófago, y determinar la presencia de CO2 en el aire exhalado y la columna de aire y todas esas cosas de la ventilación. Liberar la presión cricoidea y ahora sí, programar el ventilador para tu paciente. Nos hablan también el ATLS de que el etomidato se utiliza sobre todo porque no tiene efectos negativos sobre la presión sanguínea o la presión intracraneal, entonces no va a causar más hipotensión, como si pueden causar algunos otros medicamentos. Por eso es el más recomendado. Sin embargo, sí puede deprimir la función suprarrenal, ¿no? Que pues es el otro problema. En cuanto a la vía aérea quirúrgica, se realiza sobre todo cuando tenemos edema de glotis, fractura de laringe, hemorragia orofaringia grave que obstruya la vía aérea, así como, la más importante, ¿no? Quizá, incapacidad por colocar un tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales por las lesiones anteriormente descritas. Y nos habla de que la cricotiroidotomía es preferible a una traqueostomía, al menos en agudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más fácil de realizar por el personal. Ya después que el paciente esté más estable, ahora sí se buscará otro tipo de situación. Y también porque te pueden llegar a preguntar cuáles son los niveles aproximados de saturación de hemoglobina de acuerdo a la presión de oxígeno frente a la saturación, porque no es lo mismo. Por ejemplo, un- una, una PaO2 de 90 mililitros de mercurio corresponde a una saturación del 100%. Sin embargo, vean cómo no tiene una relación directa, porque cuando ya tenemos 60, de PaO2, pues nos habla de que la saturación de hemoglobina va por el 90%. Si esta baja a 30, la saturación de oxígeno corresponde a un 60%, y si es de 27, pues ya corresponde a una saturación del 50% y empieza el daño por hipoxia. Entonces, muy importante tener esta relación porque también se llega a preguntar. Y para mantener la oxigenación de un paciente, el aire inspirado oxigenado se proporciona mejor a través de mascarilla con ajuste hermético. Entonces, recuérdenlo, depósito de oxígeno y con un flujo mayor de 10 litros por minuto. Otros métodos como catéter nasal, cánula nasal y mascarilla pueden mejorar también la concentración de oxígeno. Sin embargo, pues recuerda, tu mascarilla tiene que llevar ajuste hermético en caso de que no lo estés consiguiendo con la pura punta nasal para que mejore su saturación. Quizás suene lógico, pero pues incluso estando solo, puede que se te olvide y estés pensando en intubar a un paciente antes de realizar este tipo de maniobra.
En cuanto a la tercera sección, ya nos habla de choque. Tenemos como generalidades que es una normalidad del sistema circulatorio, la cual produce una perfusión inadecuada a los órganos, así como una oxigenación tisular igualmente inadecuada. Vemos que el tratamiento más efectivo va a ser restaurar el retorno venoso a la normalidad, localizando y deteniendo la fuente de la hemorragia. Lo mismo que veíamos con la X. No tiene caso que le estés pasando hemoderivados por el brazo derecho si en el brazo izquierdo tiene una ruptura de alguna arteria o si está teniendo una, una fractura si tiene una fractura pélvica que no está estabilizada, no importa cuánta sangre le estés pasando, cuánto líquido, cuánto cristaloide le estés pasando, ¿sí? Simplemente no paras el origen del sangrado. Y vemos que la restitución del volumen apropiado permitirá la recuperación únicamente cuando la hemorragia, como les comentaba, haya sido detenida. Entonces, vemos que la hemorragia es la causa más común de choque en paciente traumatizado y recordar que el 70% del volumen sanguíneo total está localizado en el circuito venoso. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un choque? Lo primero, nos habla la TLC de que cualquier paciente con lesión que esté frío y taquicárdico tiene que considerarse en shock hasta que se demuestre lo contrario. Muy importante. Y siempre tienes que verlo así cuando estés analizando tu caso clínico. Paciente posterior a un traumatismo que te reporten que tiene las extremidades frías o la piel fría y que esté con taquicardia, tienes que pensar en choque y ya empezar a buscar tus datos clínicos en choque hasta que no te demuestre o no te diga el caso, se descarta choque. Tienes que empezar así. Y la pérdida masiva de sangre puede producir una disminución mínima de la concentración inicial de hematocrito o hemoglobina, entonces también es más valorable que tengas taquicardia a que tu biometría hemática te reporte una hemoglobina de menos de 12. Y aún así, ¿no? Pues tienes que valorar si tu paciente tuviera alguna enfermedad crónica, pues tampoco va a ser muy, muy valorable eso de que tenga la hemoglobina en 10 o que tenga el hemotocrito en 28, si ya tenía una enfermedad basal. Entonces, otra vez, lo repito porque sí, se van a confundir, porque sí, es un poquito complejo. Paciente frío con taquicardia está en choque hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí tenemos por lo mismo signos y síntomas de las hemorragias por grados. Aquí no nos habla tanto de cantidades, nos habla más bien de pérdida sanguínea aproximada y otros valores de laboratorio que podemos utilizar. Entonces, nos habla de que el grado 1, por lo menos por ATLS, porque en la ATLS no nos habla de mililitros, nos habla nada más de porcentaje de pérdida sanguínea. Grado 1, pérdida sanguínea aproximada de menos del 15%, con una frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, presión de pulso normal, respiratoria normal, gasto urinario normal, Glasgow de 15, déficit de base de 0 a menos 2000 equivalentes y incluso nos dice que en este caso no se recomienda de primera instancia administrar productos sanguíneos, a lo mucho cristaloides. Grado 2, leve, donde ya hay una pérdida sanguínea aproximada de 15 a 30%. Frecuencia cardíaca puede estar normal o puede estar elevada, taquicardia, presión arterial normal todavía, pero aquí ya empezamos con disminución de la presión de pulso. La frecuencia respiratoria hasta cierto punto se conserva, igual el gasto urinario, el Glasgow sigue en 15, pero el déficit de base ya empieza a disminuir, ¿no? Bueno, va a aumentar, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Que ya va de menos 2 a menos 6 y aquí puede que ya requieras hemoconcentrados. Se supone que en el grado 2, en teoría todavía aguanta con cristales, pero aquí más bien te refiere a que ya deberías considerarlo en caso de que siga progresando. Grado 3, cuando la pérdida sanguínea es del 31 al 40%. Aquí sí, ya tienes taquicardia, entonces ya empezamos con el shock. Tenemos disminución de la presión arterial, estamos hipotensos, tenemos disminución de la presión de pulso, la frecuencia respiratoria está aumentando también para compensar eso. Empezamos a tener disminución del gasto urinario por lesión renal aguda, que es prerenal, ¿no? Por hipovolemia. Empezamos con disminución de la escala de Glasgow, podemos aquí ya tener un Glasgow de 14, de 13. El déficit de base ya aumentó de menos 6 a menos 10 y aquí sí o sí ya necesitamos productos sanguíneos. Grado 4, cuando tenemos una pérdida sanguínea de más del 40%, cuando la frecuencia cardíaca ya está más aumentada, la presión arterial ya está muy disminuida, tenemos presión del pulso disminuida, frecuencia respiratoria aumentada, tenemos una disminución severa del gasto urinario, podemos llegar a oliguria o podemos llegar a la anuria, tenemos mayor disminución de la escala de Glasgow, el déficit de base ya es de menos 10 y ahora sí, necesitamos un protocolo incluso de transfusión masiva. En cuanto al choque hemorrágico, ahora sí específicamente, vemos que la hemorragia es la causa más común del estado de choque luego de una lesión
Nos lo repite mucho la ATLS, porque creen que se los repito yo también. Y virtualmente todo paciente con lesiones múltiples tiene un componente de hipovolemia. Entonces también, paciente politraumatizado, debes buscar datos de choque hemorrágico y hasta que no te demuestren lo contrario, no puedes descartar este diagnóstico. Hay pérdidas potenciales de sangre donde nos sugiere el ATLS buscar específicamente en caso de que no sea visible. En cuanto a las pérdidas potenciales de sangre, entonces el ATLS nos recomienda buscar en el suelo porque probablemente ahí puedes valorar una cantidad importante de sangre, así como en la embarazada. También en caso de que no tengas una lesión evidente, pero tengas taquicardia, tengas hipotensión y el paciente esté frío, entonces tienes que buscar por medio de radiografía o por ultrasonido a nivel del tórax, a nivel de abdomen, a nivel de pelvis o en retroperitoneo. También tenemos otro tipo de choque que al menos nos hace énfasis en la TLS para descartarlo, el choque cardiogénico, que nos habla que es causado por contusión miocárdica cerrada, por taponamiento cardíaco, por embolia aérea o también incluso por infarto cardíaco. Sin embargo, pues eso es en muy pocas ocasiones, al menos a nivel de trauma. Y vemos que el mecanismo de lesión del tórax va a ser por desaceleración rápida. También tenemos por taponamiento cardíaco, que es identificado en pacientes con trauma torácico penetrante, así como trauma torácico contuso donde vamos a tener la famosa triada de Beck, que incluye taquicardia, ruidos cardíacos apagados o velados, así como ingurgitación yugular con hipotensión. Y nos habla de que el examen FAST por ultrasonido te puede ayudar a identificar rápidamente un derrame pericárdico. Y también tenemos el choque neurogénico, nos habla de que lesiones intracraneales aisladas como tal no van a causar choque a menos que sí se comprometa el tronco cerebral, por lo tanto es un diagnóstico de descarte. Antes tienes que confirmar que el paciente no tiene ni choque hemorrágico ni cardiogénico y se va a reflejar como hipotensión, pero que no presenta taquicardia o hipotensión sin vasoconstricción cutánea. Ni tampoco disminución de la presión de pulso. Es importante eso, ¿no? Como una paradoja. Tienes hipotensión, pero no tienes taquicardia que esté compensando. A lo mejor ahí sí puedes sospechar directamente de un choque neurogénico. Y también lo puedes sospechar en caso de fracaso en la restitución de la perfusión de órganos, o sea que tengas el llanado capilar prolongado, que todavía no presentes mejoría en la uresis, ni en la oxigenación tisular posterior a la reanimación con líquidos. También nos habla del choque séptico, nos habla de que el choque debido a infección inmediatamente después del trauma va a ser poco común. Sin embargo, este sí puede presentarse si el paciente demora varias horas en llegar al departamento de urgencias, o sea, tuvo el choque, el trauma a las 9 de la mañana, pues hasta las 6 de la tarde llega al centro de trauma, ahí sí puede que a sospechar choque séptico, sobre todo si la lesión pues fue penetrante, ¿no? Si tuvo contaminación, exposición. Y también nos habla de que este sí puede ocurrir o es más frecuente o debe sospecharlo en pacientes con trauma abdominal penetrante, que se refiere a contaminación de la cavidad peritoneal por contenido intestinal. A nivel de tejidos blandos, nos habla de el nivel de mililitros de sangre que pueden presentar por una fractura en los huesos largos, nos habla de que fractura de tibia o húmero puede presentar una pérdida de 750 mililitros de sangre, ¿no? Que nos puede hablar de este, hemorragia grado 1. También tenemos fractura de fémur, que ya llega hasta los 1500 mililitros. Y la más grave, ¿no? Fractura de pelvis, que puede ir de los 3000 a los 4000 mililitros. Y por lo tanto, lo que les hablábamos, de que a lo mejor no ves la sangre ahí evidente, pero pues estás dando tu reanimación, transfundiendo tus hemoderivados y aún así no mejora tu paciente, busca datos de sangrado retroperitoneal o de huesos largos. En cuanto al acceso vascular, vemos que la mejor forma de hacerlo nos habla de que es insertando dos catéteres intravenosos periféricos de al menos 18, una luz de 18. Y la terapia hídrica nos refiere que se administre al inicio un bolo de solución electrolítica isotónica tibia, donde la dosis habitual es de 1 litro en adultos, así en bol, y también en caso de que tengamos un pediátrico de menos de 40 kilos, pues 20 mililitros sobre kilo de peso. En cuanto a la transfusión sanguínea, vemos que los pacientes que se establecen rápidamente se debe obtener sangre cruzada y tenerla disponible para transfusión si fuese necesario. O sea, paciente estable, no tenemos por qué pasarle sangre inmediatamente, podemos esperar. Nos habla el ATLS de que a veces tarda 1 hora, eso yo creo que no es muy ideal, en México tardará, ya saben, 2 horas, y si es cambio de turno tarda 6 horas, cosas así, ¿no? Propias de nuestra idiosincrasia. Pero en caso de que tu paciente sí esté estable, tienes que tiparlo, cruzarlo para tener o evitar reacciones secundarias a la transfusión. Si la sangre con pruebas cruzadas no está disponible, entonces tienes que indicar sangre tipo O para pacientes con hemorragia exsanguinante. No nos habla si es positivo o negativo, solo te dice que sea O. Y en caso de que requieras plasma, tienes que transfundir plasma AB en caso de que se requiera un plasma sin tipificar.
Y ahora, la única anotación que sí nos hace es que a fin de evitar sensibilización y complicaciones futuras, se recomienda sangre tipo O, RH negativo en pacientes embarazadas o en mujeres en edad reproductiva que no se tenga el cruce adecuadamente. Ya después, si confirmas que la paciente era RH positivo, pues no pasa nada. Pero para evitar sensibilización e isoinmunización, se recomienda en embarazada o en mujer en edad reproductiva que no ese tipo de cruzada, sangre RH o RH negativo en caso de que esté disponible. En cuanto al trauma de tórax, en la cuarta sección, vean cómo avanzamos muy rápido. En generalidades, el trauma torácico nos refiere a la TLS, que es una causa significativa de mortalidad, y muchos pacientes con trauma torácico mueren incluso después de llegar al hospital secundario a un trauma de tórax. Vemos que menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y alrededor del 15 al 30% de los traumatismos penetrantes van a requerir una intervención quirúrgica. Entonces, probablemente trauma de tórax y trauma de abdomen sean los dos apartados esenciales para el ATLS, que si no han escuchado nada de lo anterior y si no se quieren aprender nada de las otras secciones, trauma de tórax, trauma de abdomen, sí o sí tienen que dominarlo. Vamos a ver que las consecuencias fisiológicas de los traumatismos torácicos van a ser hipoxia, hipercapnia y acidosis. También nos menciona la TLS que la mayoría de las lesiones torácicas que ponen en peligro la vida pueden ser tratadas mediante un buen control de la vía aérea o también por la descompresión con una aguja, un dedo incluso, o si no, un tubo de tórax. También tenemos lesiones en vía aérea, donde nos habla que la obstrucción de la vía aérea va a ser el resultado del edema, sangrado o vómito, el cual es aspirado dentro de la vía aérea y va a interferir con el intercambio gaseoso. Esto es importante como mecanismo de lesión porque también se llega a preguntar. También nos habla el ATLS de que una lesión de la tráquea o de un bronquio mayor va a ser letal. Estos suelen ocurrir a menos de 2.54 centímetros o el ATLS en realidad dice que es una pulgada, pero esa es la conversión de la carina. Muy importante este valor porque también se pregunta. Cuando tenemos lesión de la vía aérea, el paciente va a cursar con hemoptisis, con enfisema subcutáneo cervical, neumotórax hipertensivo y también puede o no cursar con cianosis otra vez si esta lesión pues ya es más prolongada en el tiempo. Entonces, si sospechan de lesión en vía aérea, tienen que buscar hemoptisis, enfisema subcutáneo cervical, así como neumotórax hipertensivo. Y si tienen suerte, en el caso clínico les puede aparecer cianosis. Y otra vez recuerden, las consecuencias fisiológicas de los traumatismos torácicos van a ser hipoxia, hipercapnia y acidosis. Entonces empezamos con las lesiones de las más importantes. Otra vez, no sé cómo decirles lo importante que es esto, así que todo lo que diga a partir de ahora lo van a ir apuntando, lo van a ir razonando, van a ir recordando casos clínicos, van a ir recordando sus experiencias en el servicio de urgencias para sospechar de estas lesiones. La primera es neumotórax, atención, que nos habla de la filtración de aire a través de una válvula unidireccional que va a ser desde el pulmón o a través de la pared torácica. Como mecanismo nos habla de que el aire es forzado al espacio pleural, como se puede ver acá, pero sin tener vía de escape y eventualmente va a colapsar el pulmón afectado. En cuanto a la patología, vemos que el mediastino va a ser desplazado igual hacia el lado opuesto de la lesión, como se observa aquí en la imagen, lo que va a disminuir el retorno venoso y va a comprimir el pulmón contralateral. Entonces también vas a tener bajo gasto. Entonces vean la importancia solamente de la compresión del pulmón por meramente aire. El cuadro clínico va a ser, todos van a tener dolor torácico y disnea, eso vayan aprendiendo, eso no es el diferencial es el mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos. Vamos a tener desviación traqueal hacia el lado opuesto a la lesión, como se puede observar acá, ¿no? La lesión del lado derecho, pues hace un desplazamiento hacia la izquierda de la tráquea. Vamos a tener ausencia unilateral de ríos respiratorios porque está colapsado el pulmón. Aquí, no, aquí hay aire, pero no está pasando por la vía aérea, entonces va a estar, no se va a escuchar el ruido respiratorio. A la percusión podemos tener ruidos timpánicos o más frecuentemente son hiperresonantes. Vamos a tener un hemitórax elevado, el que se ha afectado, pero no va a tener un movimiento respiratorio. ¿Por qué? Porque ya está ocupado por aire, entonces no vamos a ver mecánica ventilatoria. Solo va a estar expandido, pero no va a estar pasando aire por la vía respiratoria. Podemos tener distensión de las venas del cuello y podemos tener cianosis, pero otra vez como una manifestación más tardía. El ATLS nos hace mucho énfasis en que la cianosis ya nos habla más de un compromiso tardío. El tratamiento es un catéter, colocación de catéter con aguja de 5 a 8 centímetros
en el quinto espacio intercostal anterior a la línea medio axilar. Antes nos decía que era en el segundo, ahora en la TLS dice que es en el quinto. Supongo que han descubierto que disminuye en las complicaciones o que causa una mortalidad o tiene mejor pronóstico el paciente, pero ahora es en el quinto espacio intercostal anterior a la línea medio axilar, al menos para resolver inmediatamente el neumotórax de tensión. Ya después podrás valorar el uso de, si este neumotórax se vuelve un neumotórax simple, entonces sí ya puedes valorar el uso de un tubo, ¿no? Pero de primera instancia, lo primero que le tienes que hacer a un neumotórax de tensión es colocar el catéter en el quinto espacio intercostal anterior a la línea medio axilar. Y si te lo preguntan, esto puede resolver hasta el 90% de los casos, de acuerdo al ATL. En cuanto al neumotórax, aquí es este neumotórax abierto, pero bueno, vemos que las grandes lesiones de la pared torácica quedan abiertas, pueden causar también un neumotórax abierto, que también te lo pueden poner como herida torácica succionante. Digamos que el equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica va a ser inmediato. Aquí en cuanto a la patología, vemos que cuando la apertura de la pared torácica es aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea mayor, el aire va a pasar preferentemente a través de la herida torácica succionante, como se puede observar acá. En cuanto al cuadro clínico, igual, dolor, dificultad para respirar, el paciente se le puede agregar taquipnea, igual tenemos ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado, movimiento ruidoso del aire a través de la lesión de la pared torácica o también lo que llaman una herida ruidosa, o sea, vas a escuchar el aire a través de la herida. Ese como tal no tiene efecto de válvula, entonces no va a estar generando tanto problema. Y también tenemos timpanismo en la percusión. Entonces la diferencia puede ser esa, ¿no? Que aquí tú tienes el emitórax, por ejemplo, elevados movimientos respiratorios y tienes desviación de las estructuras hacia el lado afectado. En este neumotórax no pasa eso, no hay desplazamiento como se puede observar acá, pues no es tanta la presión y vas a tener el ruido a través de la lesión de la pared torácica. Igual puedes tener timpanismo en la percusión. El tratamiento nos habla de que se tiene que cerrar la lesión con un apósito oclusivo estéril que cubra los bordes de la herida y lo más importante, que se fije el apósito solamente por 3 de los 4 lados para permitir un efecto de válvula unidireccional, o sea, que se expire el aire y al momento de la inspiración pues se cierre el lado que estaba sobrante. Y así, poco a poco, ir sacando el aire que está ahí atorado. También tenemos el hemotórax masivo, que se refiere a la acumulación rápida de más de 1500 mililitros de sangre o un tercio o más de la volemia del paciente, en caso de que sea más pequeño, de la cavidad torácica. Vemos que la causa más común es una herida penetrante con lesión de los vasos sistémicos o vasos o el hilio pulmonar, pero también puede ser ocasionado por un trauma cerrado de gran impacto, ¿no? El cuadro clínico, vamos a tener las venas yugulares aplanadas, podemos tener datos de choque hipovolémico, así como ausencia de ruidos respiratorios, porque todo está ocupado por sangre, ¿no? O por líquido en general. Matidez a la percusión del hemitórax, que bueno, se puede confundir con el derrame pleural, pero vamos a tener derrame más choque hipovolémico prácticamente, eso es lo que tienes que buscar. Y pues otra vez, ¿no? Disney, dolor torácico. El tratamiento, lo primero es restitución de volumen sanguíneo y posteriormente descompresión de la cavidad torácica. Esto sí se tiene, no se vale aquí por lo menos en hemotórax masivo la toracocentesis. Si requerimos la colocación de un tubo torácico simple, el ATLS nos recomienda que vaya de 22 a 32 French, igual, quinto espacio intercostal anterior a la línea axilar media. En caso de que ya evacuemos 1500 mililitros de sangre, se requiere toracotomía de urgencia. Entonces, en caso de que sospeches hemotórax masivo, requiere sí o sí a tu cirujano cardiotorácico o cirujano de tórax para que te pueda hacer la toracotomía de urgencia. Y también te pueden decir que cuál es la otra indicación de toracotomía cuando tengas una pérdida continua de sangre que sea de más de 200 mililitros por hora durante al menos 2 a 4 horas. Entonces, a lo mejor no evacúas 2500 mililitros de sangre inmediatamente, pero si a las 2 horas tú ya llevas 400 mililitros, 401 mililitros, ya necesitas toracotomía. O si a las 4 horas llevas 810 mililitros, toracotomía de urgencia. En cuanto al taponamiento cardíaco, igual otra muy importante, que se pregunta muchísimo por la tarea de Beck, otra vez, es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Esta es más frecuente en lesiones penetrantes, aunque también las lesiones contusas pueden causar que el pericardio se llene de sangre. En cuanto a la patología, vamos a tener un gasto cardíaco disminuido por la disminución
valga la redundancia, del ingreso de sangre al corazón, porque la bomba no va a poder funcionar adecuadamente, no se puede expandir por completo, entonces no puede contraerse tampoco, no se llena adecuadamente y no se contrae tampoco o no puede contraerse con el volumen adecuado. En cuadro clínico, ruidos cardíacos apagados, hipotensión y venas yugulares distendidas otra vez, la triada de Beck que revisamos anteriormente. También nos habla la TLS del signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa con la inspiración cuando el paciente está respirando espontáneamente. El tratamiento se tiene que realizar toracotomía o esternotomía de emergencia por cirujano capacitado tan pronto como sea posible. Sin embargo, si en tu centro de trauma no tenías en ese momento el cirujano o el cirujano no estaba disponible porque estaba haciendo otra cirugía, pues entonces la administración de líquido intravenoso puede subir la presión venosa y también mejorar el gasto cardíaco. Esto únicamente como tratamiento de soporte en lo que pasa a cirugía. O sea, este no es el tratamiento definitivo. Sí o sí requiere toracotomía o esternotomía. Y si la intervención quirúrgica no es posible, la pericardiocentesis puede ser terapéutica, sin embargo, tampoco constituye el tratamiento definitivo. Sí o sí tiene que realizarse toracotomía para asegurarse de drenar toda esa sangre y que no comprometa posteriormente la vida del paciente. Y pues aquí la TLS nos regala una imagen de ultrasonido donde se ve pues el líquido libre, ¿no? En el pericardio. Únicamente sabemos que es líquido libre. Lo más probable es que sea sangre, pero no lo podemos asegurar, ¿no? Solo sabemos que sí o sí hay líquido allí que está dificultando la mecánica del corazón. En cuanto al neumotórax simple, nos habla de que es la entrada de aire al espacio virtual entre la pleura visceral y la pleura parietal, como se puede observar acá, ¿no? Ese espacio de las pleuras que se llena de aire. Vemos que la laceración del pulmón con fuga de aire es la causa más común de neumotórax en el caso de un trauma contuso. En cuanto a la patología, vemos que el aire en el espacio pleural va a interrumpir las fuerzas cohesivas entre la pleura visceral y la pleura parietal, y esto va a ocasionar que el pulmón se colapse. El cuadro clínico va a ser un dolor torácico que se va a acompañar de disnea otra vez, pero también este es un cuadro menos agresivo, digamos, ¿no? Vamos a tener ritmos respiratorios disminuidos en el lado afectado y también a la percusión vamos a encontrar hiperresonancia. ¿Cómo sospechar de un neumotórax simple comparado con los otros? Bueno, con el neumotórax a tensión, pues propiamente que no hay desplazamiento de las vísceras ni de la tráquea hacia el lado contrario a la lesión y en el neumotórax abierto, pues que no tenemos como tal el ruido a través de la lesión. Prácticamente eso es lo único que nos va a diferenciar los diferentes tipos de neumotórax. Vemos que el aire en el espacio pleural va a interrumpir las fuerzas cohesivas entre la pleura visceral y parietal y esto es lo que hace que el pulmón se colapse otra vez, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque se pregunta el mecanismo de ignición. Es como lo más preguntable en este caso. El tratamiento, colocación de tubo de tórax en el quinto espacio intercostal delante de la línea media axilar. Pues vean cómo la TLS una y otra vez nos va repitiendo lo mismo y por eso te lo suelen preguntar así de específico, porque así de específico viene la TLS y te lo repite hasta el cansancio. También se puede únicamente hacer observación en el caso de un motórax pequeño que no cause síntomas, ¿no? Que pues le tomaste radiografía, pero no tiene compromiso el paciente de su mecánica ventilatoria, satura bien, no es hipoxémico ni nada, pues se lo dejas igual, ¿no? No le haces gran cosa. Y también, en caso de que si coloques el tubo de tórax, se tiene que conectar a un sello de agua y ya si es con la instrucción, pues el ATLS no hace diferencia. Únicamente recuerda que lo tienes que conectar a un sello de agua para que vaya sacando todo ese aire. En cuanto al bolet costal o el tórax inestable, se refiere a que esta lesión sucede cuando un segmento de la pared torácica no tiene continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Este es consecuencia de un trauma asociado a múltiples fracturas costales. Y eso es muy importante. ¿Cómo es eso de que tiene múltiples fracturas costales? Cuando se presenta en dos o más costillas adyacentes fracturadas o que estén fracturadas en dos o más partes. O sea, prácticamente hay un pedacito del tórax que no está participando en la mecánica porque está totalmente separado, ¿no? Dos o más costillas fracturadas en dos o más partes o también cuando hay una separación costocondral de una sola costilla en el tórax. Esta luego es la más difícil porque no nos recordamos, ¿no? Nos recordamos más de esta del 2 más 2, ¿no? Dos o más costillas adyacentes fracturadas en dos o más partes. La patología. La contusión pulmonar se va a asociar más frecuentemente con fracturas costales concomitantes y es la lesión potencialmente letal más frecuente
en el tórax. ¿Por qué? Pues por el tipo de traumatismo y porque hasta cierto punto pues no compromete la vida inmediatamente, entonces se diagnostica más que las otras, ¿no? Cuadro clínico, dolor torácico, disnea, disminución del esfuerzo respiratorio es una de las más importantes que tienen que hacer sospechar. A lo mejor no te dice todos los demás datos clínicos, pero esto de disminución del esfuerzo respiratorio por el dolor que está causando la fractura es algo así, que tiene que prender la alerta de que probablemente estés ante un bolet costal o un tórax inestable. Puedes tener respiración paradójica, también ese es el otro dato que prácticamente revela el diagnóstico, ¿no? O sea, que el paciente inspire y que en vez de que se expanda el tórax, se contraiga. Esa es la respiración paradójica. Que tengas enfisema subcutáneo y también crepitación a la palpación o percusión del tórax en la pared anterior. El tratamiento, lo primero que nos recomienda la TLS es administración de oxígeno humidificado, ventilación adecuada y reanimación con líquidos. Los pacientes que ya tengan una hipoxia significativa con la PO2, como veíamos anteriormente, de menos de 60 o con la saturación de menos de 90, al aire ambiente puede requerir intubación y ventilación incluso en la primera hora después de la lesión. Esta nos recomienda que sí, a lo mejor es una intubación corta, pero sí se debe sospechar en caso de que la saturación sea menor a 90, el paciente tenga compromiso neurológico, sí puede requerir una intubación, entonces lo debes considerar. Y en cuanto a nivel anestésico, pues te recomiendan bloqueo intercostal intermitente, así como anestesia intrapleural, extrapleural o incluso epidural. Eso en cuanto al tórax. Ahora continuamos con el abdomen. A nivel abdominal, igual otro muy importante. Ya saben, si quieren recordar algo de este video, de esta clase, tórax y abdomen, sí o sí, tienen que dominar todo lo que estamos revisando en este momento. Trauma de abdomen. Vemos que la evaluación de la circulación durante la revisión primaria va a incluir la detección precoz de una posible hemorragia oculta en el abdomen y la pelvis de cualquier paciente que haya sufrido un trauma cerrado. Entonces, quizá no veamos como tal la sangre que esté brotando de la boca, quizá no veamos el hematoma directamente, pero si tenemos datos de choque hipovolémico, tenemos que forzosamente descartar que haya algún sangrado a nivel abdominal, reto peritoneal o pélvico. Como nos dice acá, la cavidad abdominal puede alojar cantidades importantes de sangre sin que se adviertan cambios evidentes en el aspecto o incluso las dimensiones del abdomen o signos obvios de irritación peritoneal, sobre todo si el paciente pues está con deterioro neurológico o si el paciente es obeso, ¿no? Te puede complicar todo esto. En cuanto al espacio retroperitoneal, el ATLS nos hace énfasis en qué podemos encontrar en este espacio por su implicación a nivel de sangrado. Vemos que el flanco y dorso van a contener el espacio retroperitoneal. Va a contener la aorta abdominal, la vena inferior, el duodeno, el páncreas, los riñones, los uréteros, así como el colon ascendente y descendente, igual componentes retroperitoneales de la cavidad pélvica. Y vemos que las lesiones retroperitoneales pueden ser difíciles de reconocer y pueden no presentar como tal signos o síntomas de peritonitis. Muy importante. En cuanto al trauma cerrado, vemos que un impacto directo, como un golpe contra el borde inferior del volante o una puerta que se deforma por el impacto y golpea fuertemente contra un lado del paciente, puede provocar un daño importante. Y en el caso de que se presente, esta lesión es más que nada por desaceleración. La patología, vemos que esta desaceleración deformará órganos sólidos y vísceras huecas y también va a provocar una ruptura con hemorragia secundaria y contaminación por contenido visceral, lo cual va a llevar a una peritonitis. También podemos presentar lesiones por cizallamiento, que son por aplastamiento de la víscera, y esto sobre todo por un cinturón de seguridad mal colocado. No también la lesión por estallamiento en el trauma cerrado causada por cinturón de seguridad. Pregunta de simulador, al menos yo recuerdo. En cuanto a la frecuencia, de lo más importante aquí que tienen que recordar, esto sí, otra vez, saquen su post-it, saquen su libreta, pónganlo en su buró y después de rezar, lo recitan. Los órganos lesionados con mayor frecuencia es el vaso, en un 40 a 55% en el trauma cerrado. Vaso, más frecuente, 40 a 55%. En segundo lugar, el hígado, y en tercer lugar, el intestino delgado. Y también puede presentar hematoma retroperitoneal hasta en el 15% de los casos. Después tenemos el trauma penetrante, este por arma blanca y por arma de fuego. Por proyectiles de baja velocidad, lo que va a causar es daño a los tejidos, provocando laceración y corte. En cuanto a la patología, las heridas por proyectiles de alta velocidad también van a transferir mayor energía cinética
y este tiene la cualidad de que causa daño alrededor del trayecto del misil por la cavitación temporal. En cuanto a la frecuencia, muy importante otra vez, igual en su post-it, al lado de su foto, al lado de su escritorio. Las lesiones por arma blanca van a atravesar las estructuras abdominales adyacentes y en este caso la más frecuente es el hígado, por arma blanca, hígado, después intestino delgado, diafragma y colon. Y por arma de fuego son intestino delgado, colon, hígado, así como estructuras vasculares abdominales. Entonces lo vamos a repetir de nuevo porque sí o sí se lo tienen que saber, sí o sí se los van a preguntar. A mí me vino la de arma blanca y la respuesta era hígado. Entonces, otra vez, en trauma cerrado, los más frecuentes son vaso, en primer lugar, en segundo lugar, hígado y en tercer lugar, intestino delgado. Y puede presentar hematoma retroperitoneal en el 15% de los casos. En el trauma penetrante por arma blanca, el más frecuente es el hígado, en segundo lugar, el intestino delgado, en tercer lugar, el diafragma. Y por arma de fuego, el más frecuente es el intestino delgado, después el colon y finalmente el hígado. Ahora, tenemos aquí una tablita con las lesiones asociadas a los dispositivos de seguridad. Por ejemplo, un cinturón de dos puntas que solo fija cadera. La lesión va a ser por compresión o por hiperflexión. Las lesiones son desgarro o abulsión del mesenterio intestinal, que menciona que es una lesión en mango de un balde, ¿no? Pues tienes ahí la marca. Ruptura del intestino o del colon, trombosis de la arteria ilíaca o aorta abdominal, fractura de Chance de la vértebra lumbar, así como lesión pancreática o duodenal. En el caso de que tengamos el cinturón de tres puntas, que es el arnés del hombro, puede ser por deslizamiento por debajo del cinturón o por compresión. En este caso podemos presentar ruptura de visera abdominal superior, desgarro de la íntima o trombosis de las arterias subnominadas, carótidas, subclavia o vertebral, fractura o luxación de la columna cervical, fracturas costales, así como contusión pulmonar. En cuanto a la bolsa de aire, puede ser la lesión por contacto y posterior desaceleración, por flexión si no usábamos cinturón o por hiperextensión también si no usamos cinturón. En este caso podemos presentar abrasión de cara y ojos, lesión cardíaca o incluso fractura de columna. Y también, pues vamos a tener en trauma de abdomen una comparación entre el lavado peritoneal, el FAST y la tomografía en el caso de trauma abdominal. ¿Qué es lo importante? Conocer quizá las indicaciones, es lo más relevante, así como sus ventajas y desventajas para nosotros en el caso clínico, más que nada saber cuál es el que sí o sí tenemos que realizar dependiendo de las características de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, ventajas del lavado peritoneal. Nos puede ayudar para determinar una cirugía temprana. Tiene la ventaja de que se realiza rápidamente, ¿no? Pues el cirujano con lo que el catéter, bueno, inmediatamente pasa a la solución y verá si hay o no retorno de sangre. Puede detectar lesiones intestinales que posiblemente no detecte rápidamente el FAST. Y lo más importante, no requiere transporte desde el área de reanimación, se hace en cama del paciente. Desventajas, es invasivo, desde ahí, ¿no? Ya fuiste. Riesgo de lesión relacionada al procedimiento, como todo procedimiento quirúrgico. Requiere descompresión gástrica y urinaria para prevención de complicaciones, es como lo más difícil y alguna pregunta que se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Cuál es una de las situaciones o requerimientos para realizar el lavado peritoneal diagnóstico? Descompresión gástrica y urinaria. No es repetible, solo se puede hacer una vez, desgraciadamente, entonces no te ayuda mucho el seguimiento. Puede interferir con la interpretación de TAC o FAST posterior, entonces solo se va a utilizar si no cuentas con estos estudios o si ya no los vas a realizar. Tiene baja especificidad porque pues solamente te va a decir si hay o no sangre y puede no identificar lesiones diafragmáticas. ¿Cuáles son sus indicaciones entonces? Paciente hemodinámicamente anormal con trauma abdominal cerrado y trauma abdominal penetrante sin indicación de la parotomía inmediata. En cuanto al FAST, puede ayudarte para terminar igual cirugía temprana. Este no es invasivo, se realiza muy rápidamente, es repetible y tampoco requiere transporte de la reanimación. ¿Cuál es el problema? Pues que tengas el FAST, ¿no? Desde ahí. El problema principal es tener el equipo. Es operador dependiente. El problema es que puede haber distorsión por gas intestinal y enfisema subcutáneo. También puede fracasar en identificar lesiones retroperitoneales a nivel de diafragma, de intestino o pancreáticas. Como vemos, no evalúa completamente estructuras retroperitoneales. No puede ayudarte a visualizar adecuadamente el aire libre, ¿no? Sobre todo por el gas intestinal. Y en caso de que el paciente tenga obesidad, pues también puede limitar la claridad de la imagen, típico del ultrasonido. Indicaciones, pacientes hemodinámicamente anormales con trauma abdominal cerrado y trauma abdominal penetrante sin indicaciones de la parotomía inmediata. Y finalmente el ATAC.
que tiene la ventaja de que es un diagnóstico anatómico, no hay pierde, ¿no? No es invasivo, es repetible, sí, es el que mejor te va a ayudar a visualizar estructuras retroperitoneales, óseas, tejidos blandos y también aire libre. ¿Cuáles son las ventajas? Costo, toma más tiempo, requiere radiación y también exposición a contraste intravenoso en caso de que el paciente sea alérgico o tenga lesión renal, ¿no? Puede fallar identificar lesiones diafragmáticas, a veces, ¿no? Dependiendo cómo está la lesión, pueden no identificar la rotura, puede fallar en diagnosticar lesiones de intestino y páncreas. Esto sobre todo cuando no se interpreta adecuadamente, ¿no? Más que nada porque, pues, si la imagen es, o sea, si la lesión es evidente, pues sí la podemos observar sin problema por la TAC, podemos observar la jugada del contraste, cosas así. Y quizá la más importante, requiere transporte desde el área de reanimación. Es como la contraindicación más importante para una tomografía. Entonces, requieres también que el paciente esté hemodinámicamente estable, con sospecha de trauma abdominal cerrado o penetrante, y también en trauma penetrante de espalda o flanco, por lo tanto, que no tenga indicación para para la parotomía inmediata. Entonces, aquí tenemos en cuanto al abordaje diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? En pacientes hipotensos, vemos que el objetivo va a ser identificar rápidamente una lesión abdominal o pélvica para determinar si esta es la causa de la hipotensión, ¿no? Por lo mismo, a lo mejor ahí está el sangrado y por eso el paciente está hipotenso. Entonces, paciente con trauma abdominal. Lo primero, trauma abierto, trauma cerrado. Trauma abierto, lesión por arma blanca, lesión por arma de fuego, que tenga las tripas saliéndose por ahí, ¿no? No hay pierde. La parotomía exploradora, directo a cirugía quirófano. No nos sirve de nada saber dónde está la lesión si de todas formas requerimos cirugía para corregir el problema. Entonces, directo a la parotomía exploradora, ni modo. Trauma cerrado. Ahí sí, tenemos dos opciones. Si el paciente está estable, podemos hacer una tomografía para saber dónde exactamente está el sangrado y tomar la decisión más adecuada. Si el paciente está inestable, de preferencia haces FAST si está disponible en tu centro. Si no tienes FAST, entonces puedes realizar lavado peritoneal, al menos así lo refieren rápido en la TLC. O sea, te lo dicen como en 6 páginas, pero más o menos este es un algoritmo que te puede ayudar muchísimo. Y después vamos a tener aquí las ventanas del FAST, ¿no? Que te las pueden preguntar. Por ejemplo, la ventana 1 es la ventana subsifoidea, que es la que observamos acá, que te puede ayudar a determinar el epigastrio para saber si hay derrame pericárdico, contractilidad cardíaca, diámetro y colapsabilidad de la vena cava inferior, así como de la aorta abdominal. En cuanto a la ventana 2, la perihepática, que se hace en el cuadrante superior y flanco derecho, donde vamos a visualizar el espacio de Morrison, la vesícula, que es esta de aquí, y el diafragma. Después tenemos la ventana periesplénica en posición 3 y 5, donde vamos a valorar el cuadrante superior y flanco izquierdo, donde se va a visualizar el espacio espleno renal. Y finalmente, la ventana suprapúbica, donde se visualiza vejiga. Si está llena, también te lo puede valorar, si tiene algún contenido de líquido libre ahí, o también puede valorar próstata y útero, donde va a valorar el espacio recto vesical y el fondo de saco de Douglas. Otra cosa importante es que si podemos trazar una línea debajo de la apófisis gifoides. Si tenemos sangre por arriba de esta ventana de la subsifoidea o de la apófisis gifoides, probablemente el choque puede ser secundario a un derrame pericárdico. Entonces el choque va a ser de tipo obstructivo. Y si lo tenemos por abajo, es sumamente probable que el choque sea de tipo hipovolémico, nada más como tipo, o sea, no es regla, ¿no? Porque podemos hablar de mucha fisiopatología, de que probablemente el choque sea secundario a un hemotórax, pero rápidamente por FAST, al menos cuando estés evaluando a nivel de trauma de abdomen, eso te puede ayudar muchísimo para saber si tu choque es hipovolémico o tu choque es obstructivo. Y por lo mismo, si vas a hacer tu tóraco o tu pericardiocentesis o si vas a realizar alguna otra maniobra o si lo vas a pasar directamente a la parotomía. En cuanto al lavado peritoneal, como estamos observando aquí al cirujano, ¿no? Requiere descompresión gástrica y urinaria para prevenir complicaciones. Este es más útil en pacientes hemodinámicamente inestables con trauma abdominal cerrado o en pacientes con trauma penetrante con múltiples trayectorias donde no esté indicado de urgencia una laparotomía exploradora. En cuanto a la técnica, se recomienda técnica infraumbilical abierta, semiabierta o cerrada con técnica de Seldinger en médicos cirujanos, es decir, aquí capacitados. Los pacientes con embarazo avanzado
Se puede utilizar un método abierto supraumbilical en caso de que para no lesionar el útero gestante. En cuanto a los resultados que tenemos que valorar, vemos que la aspiración de contenido gastrointestinal, de fibras vegetales o de bilis a través del catéter del lavado es indicación de la parotomía. O sea, tú haces el retorno, si te salen fibras vegetales, bilis, inmediatamente pasas a la AP. Si también te salen 10 cc o más de sangre, también en pacientes hemodinámicamente inestables, también es indicación directa de la parotomía. Entonces, prácticamente ese es su uso o su valor, saber si lo pasas o no a la parotomía por medio de este método, pues hasta cierto punto no tan invasivo. Pero bueno, pues sí, también puedes evitar, ¿no? Pasar a la parotomía a todo paciente con un trauma abdominal. De ahí su relevancia. En cuanto a la parotomía exploradora, vemos que se recomienda en trauma abdominal cerrado con hipotensión, con FAST positivo o evidencia clínica de hemorragia intraperitoneal, sin otra fuente o cuando no tenemos otra fuente evidente de sangrado. Indicaciones evidentes: hipotensión con herida abdominal que penetra la fascia anterior, herida por arma de fuego que penetra la cavidad peritoneal, evisceración, sangrado de estómago, recto o tacto genitourinario después de trauma penetrante, peritonitis, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del hemidiafragma, así como TAC contrastada que demuestre ruptura de tracto gastrointestinal, lesión de vejiga intraperitoneal, de pedículo renal o lesión severa del parénquima visceral. En cuanto a la tomografía computada, vemos que la TAC con doble o triple contraste es un estudio que demanda tiempo, sin embargo, sí te ayuda a evaluar de forma más completa el colon retroperitoneal. De ahí es su uso como el que más te señala el ATLS del lado de la herida, así como un diagnóstico de lesión más precoz en caso de que se realice adecuadamente en pacientes, obviamente, que estén estables. Sin embargo, sí requiere seguimiento temprano obligatorio a las 24 horas en caso de que sospeches de que la lesión es sobre todo de colon. Posteriormente tenemos otra de las más importantes, fractura de pelvis. Pacientes con hipotensión y fracturas pélvicas tienen alta mortalidad. Vemos que las fracturas pélvicas asociadas con hemorragia suelen implicar una alteración del complejo ligamentoso óseo posterior, evidenciando por una fractura sacra, una fractura sacroiliaca y una dislocación de la articulación sacroiliaca. En cuanto a la clasificación, bueno, tenemos tres mecanismos que hay que recordar. Las lesiones por compresión antero-posterior, como observamos acá, o también en libro abierto, se asocian a accidentes de motocicleta o a una colisión vehicular frontal. Vemos que se produce rotación externa de la hemipelvis con posterior separación de la sínfisis del pubis y desgarro del complejo ligamentoso posterior. Recuerden, este es en libro abierto y es la más grave y mortal. Aparece hasta en el 15 a 20% de los casos. Después tenemos la compresión lateral o cerrada, que es la más frecuente. Esta involucra la fuerza dirigida lateralmente sobre la pelvis, donde vemos que es el mecanismo más común de fractura pélvica, sobre todo en una colisión vehicular. Y vemos, ¿no? Pues aquí el choque, pues, del lado afectado va a ser del lado donde se haya impactado. Vemos que la hemipelvis gira internamente durante la compresión lateral, reduciendo el volumen pélvico y la tensión en las estructuras vasculares pélvicas. Causa daño en la vejiga y también en la uretra, entonces también es importante como daño colateral. Rara vez causa muerte, pero ese daño al tracto urinario, pues sí puede causar mucha morbilidad, al menos así lo refiere el ATLS. Y finalmente tenemos el cizallamiento o desplazamiento vertical, que es el menos frecuente, donde se ve que también puede interrumpir la vasculatura ilíaca y provocar una hemorragia severa. En este caso vemos que la fuerza de estallamiento de alta energía se produce a lo largo de un plano vertical. Entonces, esta como tal es como la única que tampoco es por o cuyo mecanismo de lesión más frecuente no es por un choque automovilístico. Este es más por una caída. Nos menciona la TLS que una caída de más de 12 pies o 3.6 metros puede dar lugar a una lesión por cizallamiento vertical, como se observa acá. En cuanto al manejo, que es de lo más importante, vemos que el manejo inicial del choque hipovolémico asociado a disrupción pélvica mayor requiere un control rápido de la hemorragia y reanimación con líquidos. Sin embargo, el control de la hemorragia se logrará mediante estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión externa. Y menciona que en caso de que no tengas en ese momento cómo resolverlo, o al menos en el área de urgencias, lo que tienes que hacer es una fijación temporal. Menciona que este es suficiente y se logra con una sábana, un inmovilizador pélvico
u otro dispositivo a nivel de los trochanteres mayores del fémur. Entonces, si te preguntan, manejo inicial de la fractura de pelvis, estabilización de la pelvis, ya sea con una sábana, con un palo y una sábana, o directa, o si tienes suerte, pues con un inmovilizador pélvico en forma, como el que estamos observando acá. Y también te refiere que la embolización angiográfica se emplea para detener la hemorragia y si no está disponible el empaquetamiento peritoneal, también preperitoneal puede ser un método alternativo. Entonces, lo primero, aquí tenemos un algoritmo también que nos habla en la TLS, ¿no? Manejo inicial, consulta quirúrgica y aplicación del movilizador pélvico. Así, inmediatamente. Ni siquiera tienes que saber si tiene o no sangre. Sospecha de fractura de pelvis, inmovilizador pélvico. Después, sangre intraperitoneal. Si sí la tiene, por FAST, por lavado o por TAC, la parotomía. Si no la tiene, angiografía o empaquetamiento preperitoneal. Ahora sí, dispositivo de fijación y también control de la hemorragia dependiendo que se haya decidido anteriormente. Ya casi terminamos médicos, nos faltan dos. Trauma craneoencefálico es el siguiente y también muy importante. En cuanto a las generalidades del trauma craneoencefálico, tenemos que las lesiones craneoencefálicas están entre los tipos de trauma más comunes que se presentan en urgencias. Incluso vemos que el 90% de las muertes prehospitalarias relacionadas con traumas son secundarios a lesión cráneoencefálica, donde el objetivo primario del tratamiento va a ser que los pacientes con trauma craneoencefálico es la prevención de la lesión cerebral secundaria. Pues el daño ya está hecho. Lo que podemos hacer por el paciente es evitar las secuelas. Epidemiología, el 75% de los traumas craneoencefálicos por ATLS al menos son leves, el 15% son moderadas y el 10% son severas. En cuanto a la presión intracraneal, vemos que la elevación de la presión intracraneal puede reducir la perfusión cerebral, así como causar o exacerbar la isquemia. Recuerda que la PIC normal o la presión intracraneal normal es de 10 milímetros de mercurio y presiones mayores de 22 milímetros de mercurio tienen el mal pronóstico. Y también refiere a la TLS que si se prolongan en tiempo, pues todavía es peor. Aquí nos van a hablar de la doctrina Monroe-Kelly, que ya conocerán. La colocamos aquí porque se pregunta cuál es la doctrina que especifica o que habla sobre esta situación. Pero bueno, esta establece que el volumen total de los contenidos intracraneales debe mantenerse constante. Esta establece que el volumen total de los contenidos intracraneales debe mantenerse constante, pues el cráneo es un contenedor rígido incapaz de expandirse, y cuando el volumen intracraneal normal es superado, esta presión intracraneal se va a elevar. Entonces, aquí tenemos el esquema donde aparecerá o nos habla un poquito sobre la doctrina Monroe-Kelly, ¿no? Tenemos un esquema con dos llaves y dos vasos, ¿no? Donde se ve el espacio que ocupa el cerebro, el volumen de la sangre venosa, del arterial y del líquido cefalorraquídeo. También después de que tengamos una masa por hemorragia, vamos a ver que a cierto punto se compensa, ¿no? Se redistribuye, se va a comprimir el cerebro y también va a aumentar el volumen venoso arterial y el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, a cierto punto, pues se ha logrado redistribuir el espacio venoso sobre todo y el espacio líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cuando esta presión intracraneal ya está elevada, es que la masa está ocupando muchísimo más espacio, se ha perdido por completo el espacio del líquido cefalorraquídeo, del volumen venoso, o bueno, la mayor parte, y está presentando mayor compresión cerebral. Entonces, en este punto, ahora sí, vamos a presentar isquemia y daño cerebral. Hay varias escalas que hay que recordar, varias clasificaciones. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, clasificación de las lesiones craneoencefálicas. Lo primero que hay que recordar es que esto de que el traumatismo sea leve, moderado o severo únicamente se define por la escala de coma de Glasgow. Y ahorita revisamos, ¿no? En cuanto a la severidad leve, es aquel que presenta una escala de coma de Glasgow de 13 a 15 puntos, moderada de 9 a 12 puntos y severa de 8 para abajo, ¿no? Porque el mínimo es 3. Esta se la tienen que saber de memoria que el traumatismo craneoencefálico leve es aquel que tiene Glasgow de 13 a 15, moderada de 9 a 12 y severa de 3 a 8. Y también se tienen que aprender la escala de coma de Glasgow, que está aquí al ladito, y ahorita revisamos. Pero sí o sí, porque sí o sí es una pregunta fácil, es una pregunta que les va a venir, estoy seguro, porque a mí se me vino. El Glasgow era de 15. De hecho, creo que la pregunta era tan absurda como o sea, ¿qué, qué, qué áreas evaluaba la escala de coma de Glasgow? Esa fue una pregunta de NARM, fue un regalo del cielo, entonces sí o sí, apréndansela, al menos de mi NARM. Y de hecho creo que fue lo único que me preguntaron de trauma craneoencefálico en todo el ENARM y lo único de trauma. Pero bueno, fracturas craneales entonces pueden ser de la bóveda o de la base del cráneo.
En el caso de la bóveda, puede ser lineal o estrellada y puede ser deprimida o no deprimida. De la base del cráneo, con o sin fuga del líquido cefalorraquídeo, con o sin parálisis del séptimo nervio craneal. Lesiones intracraneales pueden ser focales, que puede ser un hematoma subdural, epidural o intracerebral, o puede ser difusa, que puede ser una concusión simple o múltiple, podemos tener hipoxia o lesión isquémica y lesión axonal. En cuanto a la escala de coma de Glasgow que estamos viendo acá, evalúa pregunta de NARM 2021, y yo creo que la pregunta más fácil de la NARM, que evalúa la escala de coma de Glasgow, apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, OBM, escala de coma de Glasgow, pregunta en AM 2021, perdón que lo repita mucho, es que no puedo creer que me hayan preguntado eso, fue demasiado fácil, pero bueno, entonces, ni siquiera calcular eso. Entonces, vamos a ver. Apertura ocular espontánea, 4 puntos. Al llamado, 3 puntos. Al dolor, 2 puntos. Sin respuesta, 1 punto. Tenemos la revisada también por el ATLS, que es como un poquito más comprensible, digamos, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, la apertura ocular espontánea te da 4 puntos. Respuesta al sonido, que quizás sea algo más, como si más específico, ¿no? Porque al llamado, pues, a mí al menos me pasaba, de que no entendía muy bien antes cómo que al sonido y al dolor, o sea, qué tanto dolor tenía que causar el paciente. Entonces, la revisada es un poquito más simplificada, digamos, ¿no? Por ejemplo, entonces, apertura ocular espontánea, o sea, le dices, llegas con el paciente y te voltea a ver, pues tiene 4 puntos. Al sonido, que le digas específicamente, lo llames por su nombre, entonces 3 puntos. A la presión, o sea, que causes dolor, ya sea en el esternón, que sea en la mastoides, que causes algún pellizco, que hagas presión sobre la órbita, todo eso, pues ese da 2 puntos. Y si a pesar de que le causes un estímulo doloroso, no abre los ojos, 1 punto. Recuerda que no hay Glasgow de 0 puntos, el mínimo es 1 en todos. Respuesta verbal, entonces, una respuesta orientada, o sea, que le preguntes quién es, cómo se llama, dónde está, pues 5 puntos. Confusa, 4 puntos. Que solo refiera palabras, pero no sean comprensibles o no tengan relación, 3 puntos. Que solo haga sonidos, o sea, refieren murmullo, gruñido, balbuceo, todo eso, 2 puntos. Y que no emita ningún sonido, 1 punto. Y finalmente, respuesta motora, ¿no? Donde nos dice que si obedece órdenes son 6 puntos. Si localiza el dolor, o sea que le causas dolor y lo mueve en esa zona, pues 5 puntos. Si al dolor tiene una flexión de retirada ante el dolor o una flexión normal al dolor, o sea que lo retira, pero hace una ante la flexión, son 4 puntos. Si es una flexión anormal de decorticación, sea, que lo flexione, pero no adecuadamente, pues son 3 puntos. Si al dolor en todo, hace lo contrario, si no hace una extensión, son 2 puntos. Y si no hace nada, entonces es 1 punto. Entonces, esta escala se la tienen que aprender sí o sí. Yo no sé si me la aprendí y también la van a usar toda su vida, pero al menos para el ENAM sí se la tienen que saber ya de una vez. Y recuerden, pregunta de NAM 2021, que evalúa la escala de coma de Glasgow, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. ¿Y cómo clasificamos el traumatismo craneoencefálico? Leve, Glasgow de 13 a 15, moderado 9 a 12, severo 3 a 8 puntos. Otra que se ha llegado a preguntar es la clasificación de Leffort para las fracturas del macizo facial, donde tenemos igual fácilmente Leffort 1, una lesión horizontal. Yo recordaba más que nada la pirámide nasal y el septum para recordar cuál era cuál. Pues el septum es horizontal, ¿no? Desde el septum sobre los ápices dentarios y hasta la apófisis pterigoides es un Leffort 1. Piramidal, ¿no? Como vemos en la pirámide nasal, desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, pared interna de la órbita y apófisis pterigoides. Y finalmente la 3, que pues es la más agresiva, ¿no? Como vemos acá, que inicia en las suturas nasofrontal y frontomaxilar, se extiende por el piso de la órbita, continúa por la unión cigomático-frontal y la apófisis pterigoides. EFOR 3 está igual, preguntables en el ENAR, preguntables en simuladores y hasta cierto punto muy sencilla. Entonces recuerden, LEFORT 1 horizontal, LEFORT 2 piramidal a través de del puente nasal y LEFORT 3 pues que ya agarra todo, ¿no? Pirámide, órbita, unión cigomático-frontal, la apófisis pterigoides.
Signos preguntados también tenemos la anisocoria, como vemos acá, ¿no? Que es la contracción pupilar anormal o asimétrica al reflejo luminoso, como vemos acá, ¿no? También podemos tener el signo de battle, que la persona, no es el signo de batalla, es porque quien lo escribió sí se llamaba battle, y pues es como vemos el hematoma retroauricular, como se observa acá, y este generalmente se asocia a una lesión del piso medio del cráneo, como se observa acá. Estos pacientes también pueden presentar pues más salida de otros materiales, ¿no? Pueden tener otorraquia, ¿no? Que es la salida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, hemotímpano, cosas así, ¿no? Y el otro muy famoso, los ojos de mapache, que nos habla de una lesión del piso anterior, ¿no? Como vemos acá, pues esta coloración de la órbita y los párpados, ¿no? Como se puede observar aquí. Y también, pues, puedes tener salida de líquido, cefalorraquídeo, o también, otro tipo de fluidos a través de estos orificios. En cuanto al manejo, tenemos que valorar muchas cosas. Eso es como lo difícil en cuanto al trauma craneoencefálico, su manejo. Entonces, cuando hay que valorar primero si estamos ante un trauma leve, moderado o severo. Un trauma leve, lo primero, hacer historia amplia, que si se acuerdan, ¿no? Antecedentes, medicamentos, patologías, libaciones, etcétera, etcétera. Y examen neurológico. Preguntar particularmente sobre el uso de anticoagulantes, ¿no? Porque eso va a determinar si el paciente tiene mayor o menor riesgo de sangrado. Dar de alta si no tiene criterios para hospitalización, ahorita los revisamos. Y determinar mecanismo, tiempo de lesión, electrocardiograma inicial, datos de confusión, amnesia, convulsiones, severidad de la cefalea, ¿no? Porque nos puede hablar de la rotura de un aneurisma. Y revisión secundaria con examen neurológico. Realizar la tomografía basado en las reglas de TAC de cráneo que ahorita revisamos para, al menos, para leve, porque de moderado a severo todos llevan TAC. Y también valorar alcohol en sangre y orina y estudios toxicológicos, ¿no? Caso de que sospechemos. Hospitalizar al paciente por indicaciones como TAC no disponible, TAC anormal, fractura de cráneo o evidencia de pérdida de líquido cefalorraquídeo, déficit neurológico focal, escala de coma de Glasgow que no retorna a 15 puntos dentro de 2 horas de visualización y en caso de también que no haya TAC, el TAC es anormal, fractura de cráneo o intoxicación significativa, como vimos en toxicología, ¿no? Que pues el paciente más que nada por el riesgo que tiene de autolesionarse. Nos vamos a pasar para acá, donde vemos que manejo secundario, exámenes seriados, hasta que el Glasgow suba a 15 y no presente perseveración o déficit de memoria. Y también descartar indicaciones para TAC. En cuanto a la exposición, enviar a domicilio con datos de alarma y una cita de control. En caso de que sí esté hospitalizado, realizamos exámenes seriados, realizamos la TAC de control si la inicial es anormal o si la escala de comas de Glasgow se mantiene por debajo de 15 y repetir la TAC o trasladar a un centro de mayor atención en caso de que el deterioro neurológico sea mayor. Tenemos evaluación por neurocirugía en caso de que el ataque o el examen sea normal y coordinar el seguimiento con el servicio de neurocirugía. Ahora, en caso de que estemos ante un trauma moderado de 9 a 12 puntos de Glasgow, lo primerito, evaluación con neurocirugía o si requiere ser trasladado a un centro donde haya neurocirugía. Revisión primaria y reanimación, disponer de traslado para prevención neuroquirúrgica definitiva y manejo, examen neurológico focalizado por médico capacitado, o sea, neurólogo o neurocirujano, revisión secundaria e historia amplia. Hasta este punto, ¿ya vieron cómo se cambia por completo todo esto? Inmediatamente en el moderado ya requerimos apoyo de neurocirugía. Diagnóstico TAC en todos los casos. Evaluar otras lesiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una lesión craneoencefálica, que es la que está causando el deterioro y no lo estamos viendo porque es hasta cierto punto pequeña para la visualización, pero en la tomografía ya es más amplia. Y desde aquí ya tenemos que tener sangre, tipo sanguíneo y pruebas cruzadas si el paciente es estable, así como estudios de coagulación, exámenes seriados y TAC de control a las 12-18 horas. Repetimos la TAC de inmediato ese deterioro neurológico y manejar como lesión craneoencefálica severa en caso de que se presente. Trasladar directamente a centro de trauma. ¿Ya vieron? Es un trauma severo, Glasgow 3 a 8. Consulta neuroquirúrgica urgente o requiere traslado a donde haya neurocirugía. De una vez. No te lo puedes quedar en tu hospital de segundo nivel donde no haya neurocirujano. No te lo puedes quedar en tu clínica. Te lo tienes que llevar a un centro donde haya neurocirugía. Revisión primaria y reanimación.
Intubación y ventilación para protección de diaria porque tiene Glasgow de 8 menos, ya lo hemos revisado. Tratar hipotensión, hipoxia e hipovolemia en caso de que lo presente. Examen neurológico focalizado, revisión secundaria e historia amplia. TAC en todos los casos, evaluar otras lesiones. Tipo sanguíneo y pruebas cruzadas, como ya habíamos revisado anteriormente. Exámenes neurológicos frecuentes con escala de coma de Glasgow. Aquí nos habla de la hipoxemia relativa que ahorita vamos a revisar, ¿no? Que vaya a 35 a 40 minutos de mercurio. Manitol, hiperventilación breve, no, que no llegue a menos de 25 minutos de mercurio por deterioro, aunque no, otra vez nos tenemos que recordar que el límite realmente que nos recomiendan es 35. Podemos PSO2 no menor de 25, excepto en signos de herniación cerebral, evitando mantenerlo durante las primeras 24 horas. Abordaje de lesiones craneales apropiadamente y trasladar tan pronto como sea posible a tratamiento neuroquirúrgico definitivo. Y realmente aquí acaba el algoritmo porque, pues, como, o sea, tú nada más eres el que está en el área de urgencias, en el área de choque, no le vas a resolver el problema. Eso ya lo resolverá neurocirugía. Entonces, no tienes que complicar tanto con cómo se hace el abordaje, le vamos a hacer anatomía, le vamos a hacer trepanación, le vamos a hacer, no sé, cosas, otras cosas, ¿no? Importante aquí, ahora, que sí te pueden preguntar, indicaciones para TAC en paciente. Otra cosa que sí te pueden preguntar, entonces, son las indicaciones para TAC en pacientes con trauma craneoencefálico leve. Entonces, se le va a realizar a aquel que tenga escala de coma de Glasgow menor a 15 a las 2 horas de presentada la lesión. En sospecha de fractura abierta o deprimida de cráneo, cualquier signo de fractura de base, como hemotímpano, ojos de mapache, otorraquia, rinorraquia, signo de Battle, vómitos en más de 2 ocasiones, todo paciente mayor de 65 años y todo paciente que use anticoagulantes. También, en riesgo moderado de lesión craneoencefálica en la TAC puede ser aquel con pérdida de conciencia más de 5 minutos, amnesia antes del trauma de más de 30 minutos y mecanismo que refiere a la TLS peligroso, como peatón golpeado por un vehículo, ocupante expulsado de un vehículo, altura mayor de 90 centímetros o 5 escalones. Todas estas también son indicaciones para un ATAC en un paciente con traumatismo craneoencefálico leve y te lo tienes que aprender sí o sí porque así se preguntan. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de lesiones craneoencefálicas? También muy preguntado. Presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio, temperatura 36 hasta 38 grados, una glicemia de paciente crítico de 80 a 180 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina con meta únicamente de más de 7, un INR menos de 1.4, excepto en anticoagulantes obviamente, sodio que esté normal, 135 145, PaO2 de más de 100, PaCO2 de 35 a 45, valores normales. pH, igual el valor normal, 735 745. Plaquetas únicamente te pide que sean arriba de 75,000. PPC mayor de 60 milímetros de mercurio. Presión intracraneal, la PIC, que vaya de 5 hasta los 15, o sea, te da chance de que suba tantito, pero pues, o sea, no llegar a 20, ¿no? Como decía. Y oximetría de pulso, más de 95. Y finalmente, prioridades en la evaluación inicial y triage de pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo. Lo primero, todo el ATLS siempre te menciona A, B, C, D, E. Que quizá no lo mencioné anteriormente, pero sí. O sea, trauma, bueno, evaluación inicial, trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma craneoencefálico, trauma de columna, trauma en niños, trauma en embarazada, en el anciano, por lesión por frío, todos lo primero que tenemos que hacer es el A, B, C, D, E, en orden consecutivo, no se nos puede pasar. Cualquier cosa, lo primero, siempre que te digan, paciente con trauma de abdomen, ¿qué se le hace lo primero? A, B, C, D, E. Paciente con trauma craneoencefálico, ¿qué es lo primero que le haces? A, B, C, D, E. Paciente con lesión por frostbite, por frío, ¿qué le haces? A, B, C, D, E. Paciente pediátrico, ¿qué es lo primero que haces? A, B, C, D, E. Repítanlo muchas veces porque lo primerito que les van a pedir es qué es lo primero que tienes que hacer en un paciente con trauma. A, B, C, D, E. Y primero que nada, valorar la vía aérea. A menos que tenga lesión exsanguinante, entonces es la X. Pero si no viene eso, A, B, C, D, E, lo primerito que vas a hacer siempre, asegurar la vía aérea. Entonces, primero evalúe la vía aérea, si el paciente la requiere, realice y documente examen neurológico breve antes de administrar medicamentos para la intubación. Listo. Una vez que ya controlaste la presión arterial, o sea, porque ya llevas A de vía aérea, B de ventilación, C de circulación, realiza el examen neurológico que es la D, ¿no? De déficit, incluyendo puntuación de escala de Cohen de Glasgow y reacción
pupilar. Si no se puede normalizar la PA, pues ahora sí que continúas con el examen neurológico y registras la hipotensión. Ahora sí que es como la única forma en la que te puedes saltar la C. Es la única en donde te puedes saltar el ABCD de la TLS. Pero bueno, se registra la hipotensión y ni modo. Si la presión arterial sistólica no se eleva a más de 100, la primera prioridad es establecer la causa de la hipotensión. Y la evaluación neuroquirúrgica pasa a segundo plano. Entonces, ahí sí, otra vez no te regresas a la C. Y recuerden que hablábamos al principio de la plática, ¿no? Que un, un choque neurogénico es de descarte. Lo primero que hay que buscar es choque hipovolémico. Y por lo mismo, lo primero que vamos a hacer es un FAST o lavado peritoneal diagnóstico. Y si no, pues directamente a la porotomía. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que en un paciente con trauma que el choque sea secundario a una hemorragia. Incluso te dice, obtenga el ataque de cráneo después de la laparotomía. O sea, lo principal es descartar el choque hipovolémico. Por eso lo mencionábamos al principio, porque aquí nos lo vuelve a referir. Todo paciente con choque, a pesar de que esté focalizando neurológicamente, lo primero que hay que buscar es choque hemorrágico. Vemos, hay evidencia clínica en la TAC de masa intracraneal, trepanaciones diagnósticas o cronotomías, se tiene que realizar en el quirófano al mismo tiempo que la laparotomía. Si la presión es de más de 100, después de la reanimación y existe evidencia clínica de masa intracraneal por anisocoria o simetría en el examen, lo primero es un TAC y listo. No se tiene en el área y no se puede retrasar la evaluación neurológica o el tratamiento del paciente por solicitar esa tomografía, a pesar de que haya código ictus, código cerebro, código RSS cerebro, código como le digan en su centro hospitalario, no se puede retrasar este examen con tal de obtener esa tomografía. Y en casos equívocos, como cuando la presión sistólica puede ser corregida temporalmente, pero tiende a caer, entonces, pero eso quiere decir que el paciente se puede recuperar con el uso de líquidos o con el uso de aminodosoactivas, pues entonces sí se puede obtener la TAC de cráneo antes de llevar al paciente a quirófano para la parotomía o toracotomía. Entonces, ya que hablamos de todo eso, que yo sé que es un poquito complejo de digerir, les recomiendo que lo vean muchas veces, porque sí es muy importante, o sea, del trauma craneoencefálico a lo mejor si les preguntan 4 reactivos, 5 reactivos, pero son 5 reactivos relativamente fáciles, asequibles. Entonces yo creo que sí les conviene muchísimo, ¿no? Son dos puntos en su enarme. En cuanto a los hematomas, tenemos los clásicos epidural y subdural. Son los únicos que nos refiere en la TLS. Epidural, vemos que es relativamente infrecuente, ocurre en el 0.5% de los pacientes con trauma craneoencefálico y 9% de pacientes en coma. O sea, este es el menos frecuente, pero es el más clásico, ¿no? Forma típicamente biconvexa o también lenticular. Yo me lo aprendí así, lenticular o como en forma de limón partido o biconvexa, como ustedes lo recuerden, ¿no? Localizado generalmente en regiones temporal o temporoparietal, ¿no? Y es secundario al desgarro de la arteria meningia media debido a una fractura. Entonces el sangrado suele ser de tipo arterial. Y este se caracteriza, así te va a aparecer en tu caso clínico, por un intervalo de lucidez entre el momento de la lesión y el deterioro neurológico. Es el paciente que yo creo que han visto en muchas series de médicos, ¿no? Que tiene un traumatismo craneoencefálico. Él siempre te lo ponen como un adolescente que iba en patineta, iba en bicicleta, iba en auto, tienes un golpe en la cabeza, llega caminando al hospital y de repente, como llegó caminando al hospital, nadie le hace caso y ¡pam! Se deteriora de forma muy rápida y grave. En cuanto al hematoma subdural, es más frecuente. Ocurre en el 30% de pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y es secundario al desgarro de vasos superficiales o de conexión. Este sangrado es de tipo venoso. El sangrado se va a adaptar al contorno del cerebro, por lo tanto, es una lesión semilunar. Así lo refieren los libros, todos, no solo la TLS, pero la TLS también te lo menciona así. Y vemos que el daño es mucho más severo por lesión parenquimatosa y este paciente típicamente ya llega con deterioro neurológico importante. Entonces, también te puede ayudar para diferenciar el cuadro clínico. En cuanto al manejo del trauma craneoencefálico, tenemos el uso de líquidos intravenosos, donde nos refiere la TLS que la hipovolemia en pacientes con traumatismo craneoencefálico es peligroso. Se recomienda evitar la sobrecarga hídrica y también el uso de soluciones hipotónicas. Por lo tanto, hay que dar solución Ringer lactato o salina isotónica. Nos refiere que la solución glucosada también puede causar hiperglicemia, que a su vez puede dañar el cerebro lesionado. Por eso la meta de la glucemia, ¿no? Que tiene que ir de 80 a 180.
Y también se recomienda monitorizar cuidadosamente los niveles de sodio sérico, porque ahora si le pasas mucha solución salina, pues puedes causar hipernatremia y eso puede causar edema cerebral que condicione mayor deterioro neurológico. En cuanto a la hiperventilación, vemos que en la mayoría de los pacientes se prefiere la normocapnia. Vemos que la hiperventilación reduce como tal la PaCO2 y puede causar vasoconstricción cerebral. Sin embargo, recuerde que una hiperventilación agresiva y sobre todo prolongada sí puede causar isquemia cerebral. Por lo tanto, se prefiere mantener la PaCO2 en 35 milímetros de mercurio, que es como el límite bajo, ¿no? De lo normal. Entonces, esa es la que tú tienes que recordar. En cuanto al manitol, se utiliza para reducir la presión intracraneal elevada, donde lo más recomendable es una solución al 20%. Las indicaciones son deterioro neurológico agudo, que se pueden determinar por dilatación pupilar anormal, hemiparesia o pérdida de la conciencia. Y en este caso, se recomienda también administrar un bolo de mannitol, 1 gramo sobre kilo, y solicitar una TAC para valorar si hay o no cambios en caso de que ya tenga una TAC previa. Si no contamos con mannitol, entonces se puede utilizar solución salina hipertónica del 3 hasta el 23.4%. Pero otra vez, cuidado con el sodio de tu paciente, ¿no? Hay que valorarlo eso también. Y esto es preferible para pacientes hipotensos porque el mannitol te puede hipotensar por el efecto diurético. Entonces, otra vez, la solución salina es preferible en pacientes hipotensos, pues no tiene como tal el efecto secundario del mannitol, que es un diurético. Y el uso de anticonvulsivante es controvertido y difícil quizá en una primera instancia, pero por lo menos el ATLS nos da recomendaciones puntuales, ¿no? Vemos que la epilepsia postraumática ocurrirá hasta en el 5% de pacientes con traumatismo craneoencefálico cerrado y en 15% en los que tengan una lesión severa. Estos, sin embargo, pueden inhibir la recuperación cerebral. De todos modos, el más utilizado por ATLS, el que se recomienda, es fenitoína, que se utiliza en fase aguda, con dosis carga de 1 gramo y dosis de mantenimiento 100 miligramos cada 8 horas, y de ahí titular. También nos hace énfasis el ATLS de que es necesario el control de las convulsiones lo antes posible, pues aquellas que estén en estatus, o sea, de 30 a 60 minutos, pueden causar daño cerebral secundario a la convulsión. De ahí su importancia de tratarlas adecuadamente. Otra cosa que se llegó a preguntar alguna vez en el ENAR es los datos de muerte cerebral, donde nos dice que es cuando ya no existe posibilidad de recuperación de la función del cerebro y debe cumplir estos criterios. Glasgow de 3, que es el mínimo, pupilas reactivas, ausencia de reflejos del tronco cerebral, que puede ser el óculo cefálico, el corneal, los ojos de muñeca y el nauseoso, ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo al examen formal de apnea, o sea que si por ejemplo estás en ventilación mecánica asistida, pues que lo dejes en pausa y que ya no tenga como tal este esfuerzo ventilatorio, ausencia de factores que confundan, que se puedan confundir como puede ser intoxicación por alcohol, por drogas o por hipotermia. Te tienes que descartar esto y también tener todos estos signos. Y también puedes apoyarte de de estudios auxiliares, ¿no? Como puede ser electroencefalograma, donde ya no vamos a tener actividad de alta ganancia, estudios de flujo sanguíneo cerebral, puede ser por ejemplo Doppler, y también por angiografía cerebral. Y último tema, médicos, ya casi acabamos, ya llevamos mucho tiempo aquí, pero les juro que vale muchísimo la pena. Esos 20 aciertos en su ANAR me los van a agradecer después de ver esta clase. Entonces, generalidades. La lesión de la columna vertebral con o sin déficit neurológico siempre se debe considerar en el paciente politraumatizado. Entonces, aquí va a ser el momento en el que tú vas a sospechar de una lesión de columna. Vemos que aproximadamente el 5% de los pacientes con lesión cerebral presentarán compromiso de la columna vertebral y hasta un 25% de los pacientes con lesión de columna vertebral tienen un compromiso cerebral leve a moderado. Entonces, es importante esta relación. Y hasta el 10% de los casos de fractura cervical tendrán una segunda fractura que puede o no ser contigua, pero sí va a ser de la columna vertebral. Entonces, es lo primero que vamos a realizar. Valorar cuál es el tracto afectado. Por ejemplo, nos dice aquí, evaluación clínica de los tractos espinales por ATLS. Tracto espinal, donde se va a afectar el segmento anterior y lateral de la médula. Su función únicamente tienes que recordar que es el control motor del mismo lado del cuerpo y se va a evaluar por medio de la contracción muscular voluntaria o respuesta involuntaria al estímulo doloroso. En cuanto al espinotalámico, vemos que evalúa el aspecto anterolateral de la médula. Transmite sensación de dolor y temperatura, pero del lado opuesto del cuerpo, y se evalúa por el pinchazo. Y finalmente, la columna dorsal, en la región posteromedial de la médula,
que conduce a la sensación de posición o propiocepción, vibración y sensación al tacto ligero. Y esta se evalúa por la sensación de posición de los dedos del pie y manos o por la vibración con un diapasón. Entonces, aquí se llegan a preguntar los segmentos clave de los nervios espinales y sus áreas de la inervación, los cuales son difíciles, ¿no? Porque son un montón y son áreas muy específicas. Pero bueno, hay un juego, de hecho, para aprenderse esto, que es utilizando tu manita, donde te dice, por ejemplo, bueno, lo primero que debes hacer es colocar tu mano sobre tu deltoides y ahí empiezas. 5 dedos de la mano sobre el deltoides. C5. Señalas tu pulgar, es C6. Señalas tu dedo medio, es C7. Señalas el meñique, es C8. Pasas tu mano al pecho. Ahí T4 es tu pezón. T8 es la región cifoesternal. T10 es el ombligo. T12 es la sínfisis pubiana. Ya después se vienen más difíciles, ¿no? Porque es L4, donde va a hablar la región medial de la pantorrilla. L5, que es el espacio interdigital entre el primer y segundo dedo del pie. Yo me recordaba porque hacía el pie en abanico y eran los 5 dedos, L5. S1, borde lateral del pie. S3, área de tuberosidad isquiética. Y una de las más importantes, porque siempre la preguntan, S4, S5, región perianal. Está muy difícil, ¿sí? Ese juego que les digo sirve hasta T12, ¿no? Otra vez C5, 5-2 sobre el deltoides, C6 en el pulgar, C7 dedo medio, C8 meñique, pones tu mano en el pecho, el pezón es T4, la bajas, T8 es la región cifoesternal, la bajas un poquito más, T10 es el ombligo, la bajas más, T12 es la sínfisis pubiana. Y de ahí, ya que sí recomiendo que recuerden, es S4, S5, la región perianal. ¿Por qué? Pues porque la lesión de ese nivel es la que causa pérdida de esfínteres, entonces de ahí su relevancia. Tenemos por el ATLS el famosísimo ASIA, que se utiliza para ese tipo de lesiones por dermatomas. Está muy difícil, la verdad, solo recuerden que es por el ASIA en caso de que se lo pregunten, porque incluso si les pidieran calcular el ASIA, es algo que les va a tomar muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho estrés. Mejor pierdan ese punto, no vale la pena. Entonces, aquí también tenemos algunas de las acciones que se pueden realizar de acuerdo a la raíz espinal afectada. Por ejemplo, el C5, pues también flexión del codo del bíceps, o también cómo se puede evaluar, ¿no? C5, flexión del codo del bíceps. C6 es el valor extensor de la muñeca. El C7, el extensor del codo, o también como el tríceps. En C8, el flexor de los dedos. T1, abductor de los dedos. L2, flexor de cadera. L3, extensor de rodilla. L4, dorsiflexión de tobillo. L5, extensión del dedo gordo. Y S1, flexor plantar del tobillo. Son difíciles, yo lo sé. Si no se los aprenden, no hay problema, solo lo colocamos aquí como un breve recuerdo en caso de que alguno sea muy bueno en neuro, pues para reforzar, ¿no? ¿Qué sí es importante? El choque neurogénico y el choque medular. ¿Por qué? Porque se pregunta el diferencial. En cuanto al choque neurogénico, este es provocado por la pérdida de tono vasomotor y la inervación simpática del corazón. De ahí el problema, ¿no? Que revisábamos anteriormente hace como una hora. La lesión cervical o de la médula torácica superior a nivel de T6 superior puede afectar las vías simpáticas descendentes. Aquí vamos a ver que la pérdida de tono vasomotor provocará vasodilatación visceral y periférica, también redistribución sanguínea y posteriormente hipotensión. Entonces, vemos que el choque neurogénico otra vez se diagnostica por la pérdida de estimulación simpática del corazón, lo cual va a causar hipotensión con bradicardia, o por lo menos incapacidad de respuesta a la hipovolemia con taquicardia. Entonces, eso es el choque neurogénico. Hipotensión con bradicardia. Y una vez que descartaste, sangrado. Siempre recuerdo. Mientras que el choque medular es la flacidez o ausencia de tono muscular y pérdida de reflejos inmediatamente después de la lesión medular. Y luego va a presentar espasticidad este paciente. Entonces, muy diferente choque neurogénico, hipotensión con bradicardia, a choque medular, que es flacidez y pérdida de los reflejos con posterior espasticidad. También tenemos la severidad del déficit neurológico por ATLS, que nos habla de que la paraplegia puede ser incompleta o incompleta y completa e incompleta y es secundaria a lesión torácica y también puede presentar cuadriplegia, tetraplegia incompleta o completa y es por lesión cervical. Posteriormente tenemos los síndromes medulares, donde tenemos el síndrome medular central, que se refiere a una desproporcionada pérdida de fuerza muscular en las extremidades superiores
con respecto a las inferiores. Eso es lo importante. Pérdida de fuerza muscular en extremidades superiores con respecto a las inferiores, con grado variable de pérdida de la sensibilidad. Esto es secundario a lesión por hiperextensión en pacientes con estenosis preexistente del canal cervical. Y el mecanismo de lesión es quizá lo más importante, por una caída frontal con impacto facial. Y este pues tiene buen pronóstico hasta cierto punto. Posteriormente viene el síndrome medular anterior, la cual es secundaria a lesión de los tractos motores y sensitivos en la parte anterior de la médula. Este paciente va a cursar con paraplegia y pérdida bilateral de sensación de dolor y temperatura. Entonces ya no va, sin embargo, la sensación proveniente de la columna dorsal va a permanecer intacta, es decir, va a conservar posición, vibración y sensibilidad. Esta desgraciadamente tiene muy mal pronóstico. Y finalmente tenemos el síndrome de Brown-Séquard, la cual es una sección, como viene aquí, parcial de la médula y esta es por trauma penetrante, o sea, te dieron un cuchillazo por la espalda, ¿no? Esta va a tener pérdida de la función motora ipsilateral en el tracto córtico-espinal y también pérdida de la sensación de posición por la columna dorsal, asociado con pérdida contralateral de sensación de dolor y temperatura, la cual curiosamente va a comenzar 2 niveles por debajo de la lesión o del tracto espinotalámico. A pesar de todo eso, de que suena muy agresivo, la lesión por cuchillada tiene buen pronóstico. Y finalmente, fracturas de columna cervical. Ya casi terminamos. Tenemos aquí primero la luxación atlando-occipital, que es la más agresiva. Resultado de traumatismo grave con flexión y distracción. Esta puede causar muerte por destrucción del tronco cerebral o secundaria a la apnea o discapacidad neurológica por la lesión. O si no, puede fallecer por la dependencia de ventilación asistida, o sea, pues el paciente prácticamente está muerto, sin embargo, pues sobrevive gracias al ventilador, o también por las consecuencias de la cuadriplegia o la tetraplegia. Y dato curioso, en cuanto a la ATLS también en cuanto al pediátrico, es la causa de muerte en el síndrome del bebé sacudido o del niño sacudido. También tenemos las fracturas del atlas en C1, que representan el 5% de las fracturas cervicales y hasta el 40% se asocian con compromiso del axis o C2, ¿no? La más común es la fractura por estallido, también conocida como fractura de Jefferson. El mecanismo de lesión va a ser por la carga axial que se produce cuando una carga pesada golpea verticalmente sobre la cabeza, le cae un piano, o el paciente cae sobre su cabeza en posición neutra. Esta no se asocia con compromiso medular, pero son inestables y también requieren ser tratadas con un collar cervical. Y también tenemos la lesión cerrada de carótida y arteria cerebral, donde lo único que nos especifica en la TLS, además de que tienen alta morbilidad y requieren manejo quirúrgico de la vía aérea, es que se debe incluir la evaluación de fractura de C1 a C3, fracturas cervicales con subluxaciones y fractura que involucre el agujero transverso. Entonces, aquí tenemos algo muy curioso que nos marca la ATLS, que son los criterios para utilizar radiografía en pacientes con trauma de columna utilizando la mnemotecnia Nexus, que incluye N de déficit neurológico, E de etanol o intoxicación por alcohol, con lesión extrema, que el paciente no esté capacitado para darnos la historia clínica por la alteración del nivel de conciencia y que tenga alteraciones a nivel espinal en la línea media. Entonces, si el paciente tiene todo tiene bajo riesgo, por ejemplo, no tiene daño cervical, no tiene intoxicación, no tiene disminución del estado de alerta, no tiene déficit neurológico y no tiene lesiones dolorosas, no se le hace radiografía. Si tiene una sola de estas, se le hace radiografía. Y listo, médicos. Una clase larguísima, una clase complicada, una clase que les va a ayudar muchísimo. Estudienla, repásenla, véanla muchas veces. Es complejo en la tele, ya lo sé. Yo en su momento sí me la revisé. Los primeros 7. En la segunda vuelta revisé los otros apartados, pero realmente no se preguntan y son indicaciones muy pequeñas. Entonces, a menos que ustedes lo consideren necesario, que les estén saliendo muchos los simuladores, esto que hemos visto aquí, estos 7 capítulos del ATLS, es suficiente para sonar. Entonces, estudienlos mucho, repítanlos mucho, véanlos mucho, porque les va a dar muchísimos puntos. No tienen idea del valor que tiene ATLS para el ENARM hasta que lo hacen por primera vez. Les juro, 20-25 preguntas de su ENARM son ATLS. Entonces, incluso si no quieren estudiar medicina interna, estudien el ATLS, les va a dar el mismo resultado.
Bueno, médicos, continuamos con los temas. Estamos acabando el módulo de urgencias y estamos acabando nuestra preparación para el ENAR. Siguen estudiando mucho. Muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y por estar con nosotros estos últimos meses. Sigan estudiando muchísimo, que van a obtener grandes resultados. Nada más que agregar por mi parte, nos vemos en una siguiente emisión.